Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a esta cita dominical debate abierto. Don Danilo Toro, buen día. Buenos días. Se vino cuadrado hoy. Bueno, aritmético. ¿Ah, sí? Bueno, es que hay algo de matemática, finanzas, economía que vamos a tratar en este primer segmento. Trigonometría. Ya lo corrigieron, ¿eh? El ministro de Economía y Finanzas está aquí con nosotros. Bienvenido, don Felipe Chapman. Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, y a usted por darnos el tiempo, porque si algo ha tenido usted apretado esta semana es el tiempo. 11 horas ante la Comisión de Presupuesto y después esperar que los diputados se pusieran de acuerdo para que usted pudiera presentar un proyecto de ley, señor ministro. Sí, bueno, gaje del oficio. ¿Ah? ¿Y usted? Y gaje del oficio y al mal tiempo buena cara. Wow. Gracias entonces por ese detalle de estar acá. Hablemos un poquito, usted tiene 6 meses a propósito de gaje del oficio y de tiempo, tiene un semestre, 6 meses de haber pasado por acá. ¿Qué nos puede decir de la salud de nuestra economía en estos 6 meses? Mira, primero, muy optimista sobre el futuro de Panamá. Una de las principales razones por la cual a veces, después lo que acabas de comentar justo ahora, suena como masoquismo, ¿verdad? Pero uno lo hace porque creo en el futuro de este país es espectacular. Y seguiré sirviendo para contribuir desde la esquina de uno para que eso ocurra. En este año ya estamos empezando a ver crecer los frutos de haber preparado el campo. Miremoslo desde un punto de vista de agricultura. Encontramos un campo casi destruido, en maleza, y lo hemos ido preparando. Ya se ha colocado la semilla y estamos empezando a ver eso germinar. Todavía no se puede comer del fruto, pero va a crecer y va a producir muy prontamente. Y yo sé que es angustioso que muchos ciudadanos todavía no lo sienten, pero tengo que revisar cómo se prepara ese campo. Primero hay que sanear las finanzas públicas, que nos ha tomado como 2 años, empezar a aumentar la velocidad de crecimiento de la economía, que solo se logra recuperando confianza y credibilidad, especialmente en el sector privado, para que desde el micro, mediano, pequeño empresario que arriesga sus pocos ahorros, inclusive para comprar una vivienda, para el pequeño negocio, hasta el grande, local e internacional, si no hay confianza y credibilidad en el futuro, no arriesgas tu ahorro. Y eso es lo que produce trabajo. Eso es lo que le pone plata a la gente en el bolsillo, en el sector privado a largo plazo. Entonces, como algunos dicen Dios, o algunos otros dicen el diablo está en los detalles, primera vez en 15 años que se crean más trabajos en el sector privado que en el público. Y en este programa, en mi vida anterior, probablemente lo dije muchas veces, la creación de empleo en el sector público es insostenible. Lo recordarás. Total. Lo dije, sonaba como disco rayado. Y en efecto uno tiene que ser consecuente con sus palabras. Y una de las cosas que dije por una década en el privado, estaba comprometido con ello como servidor público, efectivamente en cambiar esa tendencia y ya la vemos. Sin embargo, ministro, disculpe. Pero déjeme terminar ahí el pensamiento. Sí. Recibimos una economía que venía clarísimo en desaceleración. Creció en el 2.4%. Ya le empezamos a dar la vuelta a eso en el 25, creció 4,4%, 2 puntos más. Veníamos con una tendencia al alza del desempleo que alcanzó un pico de 10,4%, a pesar del crecimiento de 4,4%. Y es importante para que vean la desconexión. Hay un retraso importante entre crecimiento económico y empleo. Ya lo que va de este año, la economía en el primer semestre del año ha crecido 5,5%, casi 5,6% en el primer semestre. Un punto más que el año pasado. Sí, en el primer semestre del año. Y yo me atrevo a decir, y se lo firmo, que el desempleo va a empezar a bajar. Va a empezar a bajar por lo menos 1 punto por año. 1 punto por año. Sí, eso significa que yo me atrevo a decir que este año ya vamos a regresar a un dígito, probablemente 9,4, el siguiente 8,4 o menos, y esa tendencia, si el mundo nos acompaña y no hay ningún cisne negro y no hay
obviamente eventos no esperados como ahora el Niño este año que nos puede afectar, esa tendencia debe continuar bajando. Usted Es me decir, dice... el campo que preparamos ya va a empezar a germinar y dar los frutos para que los panameños lo que han clamado es: quiero plata en el bolsillo, quiero mejor vida, quiero empleos y mejores empleos y permanentes, no empleos temporales. Fíjese que ayer veía un video de, ¿cómo se llama ese programa? Es que Panamá Historia, ese que ponen a veces, ¿sabes? Eso que ponen en redes sociales, ¿qué es este canal de historia de Panamá que ponen, sacan como clips? Yo veo más medios tradicionales que redes sociales por salud mental. Pero ese, antes lo sacaban también en medios impresos. Y había una pequeña grabación del presidente de la Dignidad, Roberto Francisco Chiari. Sí. Y ahí comentaban, como típico mal de América Latina, cuando cambian los gobiernos, cambian todos los empleos en el sector público. Hombre, ahora no cambian todos, pero cambian muchos, que es lo que yo he venido diciendo por 10 años. Y eso está en el ADN del panameño. El mensaje de fondo es empleos estables de mediano y largo plazo que le permiten comprar una vivienda, educar a sus hijos, mejorar esa vivienda, están en el sector privado. Ahora, ministro, que crear las condiciones. nos ha dado un piso para tocar varios temas y comienzo con el que vamos a bajar un punto porcentual de desempleo a partir de ahora, como mínimo. Como mínimo. Probablemente, ahora, si nos va bien y el niño no nos pega tan duro, yo creo que podría ser hasta 2 puntos. Hasta 2 puntos. Ahora bien, no tenemos una cifra oficial de desempleo y yo siempre estoy añorando esa cifra oficial. ¿Qué lo tiene trancado? Ok, primero, no, nada lo tiene trancado. ¿Quién es el responsable de publicar las estadísticas del país? En Panamá, que no hay, típicamente es bancos centrales en los países. En ausencia de bancos centrales, ese rol ha caído aquí desde el inicio de la República en la Contraloría. Y es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Y cómo se mide el desempleo? El desempleo se mide de varias formas. Primero, el más confiable son los censos, que ocurre cada 10 años. Sí. Uno va y le preguntas a todos los panameños. Y entre censos hay una medición importante anual, todos los años, que se hace en agosto, que es la encuesta de hogares, que en vez de encuestar a millones de panameños, encuesta a 40.000 panameños. Y de ahí otra interina en marzo que creo que encuesta como la mitad de eso. Entonces, y eso nos da un tema de confiabilidad. O sea que de aquí a fin de año debe salir la cifra oficial de la encuesta de hogar. Pero su punto de partida es que estamos todavía en 2 dígitos de desempleo. No, yo creo que hoy, que no hay medición desde hace meses por lo que acabo de comentar, mi intuición y mis cálculos aburridos matemáticos me dicen que ya debemos estar en un dígito. En un dígito. Y que cuando salga el resultado octubre, noviembre, me atrevería a afirmarlo, estoy casi 100% seguro que vamos a confirmar que estamos en un dígito. Ahora bien, usted dice, yo sé que hay muchos que están angustiados porque todavía no pueden cosechar. ¿Cuándo podrán cosechar de todas estas cifras en positivo de la macroeconomía? Cosechar cuando la semana pasada estuvo aquí Fede Cámaras diciendo hay negocios cerrando, se sigue despidiendo gente, el balance entre los que entran al mercado laboral y los que salen sigue desfavoreciendo el desempleo. Y es naturaleza humana y yo lo comprendo. El que ha perdido un empleo o no consigue es una situación angustiosa. Y ahí tenemos que, nosotros tres que sí tenemos empleo u oficio, tenemos que tener esa empatía con ese ciudadano y entender esa angustia. Ahora, el que sí consigue un empleo no va a venir a una entrevista a anunciarte conseguí un empleo. Es la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque además está también esa empatía. Yo, ¿por qué le voy a, si Danilo no tiene empleo, ¿por qué le voy a restregar en la cara que yo sí conseguí empleo? Y eso te dice la nobleza del panameño. No va a salir. Entonces, ¿quiénes van a hablar eso? Las cifras. Otra analogía es, pensemos en un avión. El avión está carreteando en la pista, apenas está levantando la primera rueda. O sea que el avión está volando, no, pero está muy pronto a volar. Cuando el avión despega y empieza a tomar altitud, le toma un rato llegar a su altura de crucero, típicamente 10.000 metros o 30.000 pies de altura. Todavía estamos apenas despegando de la pista. Eventualmente vamos 5.000 metros, 5.000 pies, 10.000 pies, 15.000 pies. Y en un tiempo razonable llegaremos a 30.000 pies o los 10.000 metros de altura. ¿Y por qué? Porque el avión muchos desearíamos que el avión que está estacionado brinque a 30.000 pies de altura de un solo. Físicamente es imposible. Ahora, ministro, igualito funciona la economía. Físicamente es imposible. Entiendo la analogía, pero hay una realidad que es la economía del panameño de a pie.
¿Él tiene una economía diferente a la economía que maneja No, Chapman? no, la economía, primero que la economía, estamos divididos, ¿cómo se calcula la economía? Está la economía del país, que es lo que llamamos macro, está la economía de ese panameño que se llama micro. Y para llegar a los datos macro del país, hay que entender la economía de ese panameño. Por supuesto que no es lineal. Por ejemplo, examinamos el desempleo. El desempleo no es idéntico a niveles de edad, idéntico en género, no es idéntico en niveles geográficos, lo cual hace el reto aún más complejo. Y eso es desde que recuerdo, 30, 40 años, lo hemos conversado aquí también, el desempleo está más concentrado en los más jóvenes y va disminuyendo en la medida que vamos viendo la población de mayor edad. Por eso, por ejemplo, la iniciativa de la ministra de Trabajo del primer empleo. Porque fíjense en el círculo vicioso que muchas veces estamos, y seguro ustedes lo han oído, el joven que no consigue un empleo porque está calificado, pero llega a conseguir el empleo, dice, necesito experiencia. Y él le dice al que lo está entrando, pero ¿cómo voy a tener experiencia si no he trabajado? Entonces es como el perro correteándose la cola. De ahí la iniciativa de mi primer empleo para efectivamente en esa siguiente entrevista o búsqueda de trabajo, el trabajo que la anhela, dice, ya tengo experiencia. Don Danilo. Ya tengo experiencia. Y para eso también Sí. no pasemos por desapercibido la educación técnica. Y los invito a los jóvenes, vean el INADE, vean el ITSE. Son modelos copiados de gran éxito en Alemania, en Corea. Allí la clase de ingreso medio, que tiene una alta calidad de vida en esos dos países, no va a la universidad, va a una educación técnica, que son los que terminan trabajando en la fabricación de Volkswagens, de BMWs importantes. No van a la universidad. Don Danilo. A mí en lo personal me consta, señor ministro. Ahora bien, dos observaciones. Yo le decía a la señora ministra de Trabajo, días atrás, que para tener una idea de lo positivo que estamos reaccionando frente al desempleo, es decir, del crecimiento del empleo, bueno sería saber o comparar los empleos nuevos o los empleos que se crean con los contratos que cesan, con las terminaciones contractuales, y así tenemos un sentido del neto. Pero esta información... Es que el cálculo es neto siempre, ¿eh? No solo en Panamá, a nivel mundial. Exacto, es neto, pero no tenemos el neto que nos... Sí, hombre, sí lo tenemos y ella estoy seguro que lo ha comentado acá. Y el saldo del neto, Ajá. y al pan, vino, reconocimiento a la ministra de Trabajo, y ella es muy modesta, es la primera, tenemos el nivel de creación de empleo neto más alto en la historia del país. Bien. Ahora, cuando hay gente desempleada, probablemente decir eso choca, yo lo entiendo, pero los datos están allí. Bien. Y los datos no mienten. Como a veces me molesta a unos amigos porque siempre digo, los números no mienten, ahí están. Ok, si ese es el neto, perfecto, la noticia es doblemente buena. Sí. Porque independientemente de lo que se crezca, saber que ese es el dato neto es doblemente buena. Ahora, yo tengo una pregunta con respecto al anuncio que se hizo el año pasado y a los efectos de este crecimiento que usted nos está planteando y que ya nos los había adelantado también la señora ministra de Trabajo en cierta forma. Y es que el año pasado se anuncia que, sin hablar de la empresa privada, que ya usted nos dijo que ha pasado por primera vez en 15 años, solo el Estado panameño anuncia que va a hacer una inversión de 11.000 millones de dólares para el año 2026. 27. Está hablando del proyecto en ejecución este año, los 11.000 millones en inversión para Este año 12.000, y el próximo año, 11.000 y el próximo año más de 12.000. Perfecto. Vamos a dejar el próximo año Exacto. más adelante, para cuando hablemos de presupuesto. Si tenemos una inversión de este año de 11.000 millones de dólares, si eso es inversión solamente, tendríamos que pensar en el propio gobierno como un actor que ha estado detrás de ese crecimiento y calcular que lo que se haya metido de 11.000 millones de dólares produjo un punto porcentual de crecimiento. ¿Qué valoración tiene usted entre esa proporción de dinero metida en inversión y la proporción de Danilo, trabajo? pórtese bien, este tema lo hemos hablado en los últimos 10 años. Yo he explicado a la sociedad en este programa, me voy triste porque mi capacidad de comunicación se está deteriorando. No, para nada. Mira, aquí lo he comentado antes, no ahora, de que la inversión de capital o la inversión física no es en sí un fin que te crea, que es lo que te crea crecimiento. Lo que te crea crecimiento realmente son reglas claras, las reglas del juego claras, digamos así, las señales que le enviamos a todos los ciudadanos y a las empresas,
que atraen esa inversión y producen el crecimiento. Cuando vemos qué produce, cómo se calcula el crecimiento, es consumo e inversión privada y pública. Y en los dos casos, de este tamaño es la privada, de este tamaño es la pública. Exportaciones menos importaciones. Y nunca olvidemos el ejemplo durísimo, amargo, que vivimos en la pandemia. Este consumo e inversión privada, ¡pum!, desapareció debajo de la mesa. Pero y vino subimos el público con un endeudamiento espantoso, duplicado. ¿Y cuál fue el resultado de la economía? Una contracción de 18%. ¿Cuál fue el efecto en el empleo? Se duplicó de 9 a 18. Lección aprendida, lo que te mueve la economía, no hay forma que el Estado suplante la actividad privada de consumo e inversión. ¿Qué hace el Estado? Cuando invierte, tú inviertes como un medio para facilitar, para aumentar la competitividad. O sea que tiene que ser primero inversión inteligente. Por ejemplo, el metro, que es un proyecto de continuidad. ¿Por qué? Porque el metro no solamente mejora la calidad de vida de los que viven en el oeste, sino que esa calidad de vida se traduce en mayor productividad y aumenta la competitividad y crece la economía. Es un facilitador. Por supuesto que cuando construyes el metro, ¿hay actividad económica? ¿Produce PIB? Sí, pero va a producir más PIB después. Otro ejemplo espectacular para más, la expansión del canal. Fue un motor de crecimiento de los años 2011 y 2016, que fue lo principal de aquel crecimiento, pero hoy en día produce más para la economía que lo que produjo en ese momento, porque era un medio, no un fin. Ahora, ministro, creó competitividad y productividad para el país. Para ese despegue que lleva el país, que lleva la economía, usted dijo, necesitamos confianza para que haya inversión. Confianza. Bien, ¿en qué medida se ve afectada esa confianza con el escándalo DGI? Y si esa última acción que usted tomó de cambiar el e-tax, la transformación, va a cerrar ese capítulo y nos va a traer una situación diferente. Yo soy de la filosofía, y de pronto peco por ser tal vez excesivamente optimista, yo veo el vaso medio lleno. Y vengo de una filosofía tal vez empresarial de toda una vida, es no dejes perder una crisis y convertirla en una oportunidad. Estos problemas que se han descrito en la DGI, todos sabemos, son de décadas de estar pasando, y siempre ha habido resistencia en la sociedad panameña de hacer los ajustes que se tienen que hacer. Ahora se van a hacer y se están empezando a hacer. Por tanto, no desperdiciemos una crisis que afortunadamente ha llegado y nos va a permitir hacer transformaciones ante un caso donde siempre ha habido resistencia, del lado público y del lado privado. ¿Y sigue la resistencia en los dos sectores? Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Los cambios se están dando y vienen. Ahora bien, si esta es una práctica de décadas, ¿qué nos garantiza que no esté pasando en este momento? ¿Qué controles hay para asegurarnos de que en este momento no esté pasando? Bueno, se han aplicado, y lo dije, y lo continuaré explicando a través de videos explicativos sencillos que he estado haciendo en redes, y lo continuaré haciendo explicando todo lo que estamos haciendo. Lo primero es que están detenidos todos los que parezcan remotamente sospechosos. Y hemos ido trancando el sistema y cerrando todas esas puertas que en tecnología le llaman en inglés backdoors. Todas esas puertas que están detrás se han ido cerrando y no me pidas que te explique la programación del cierre de las puertas. Pero se están cerrando las válvulas. Pero yo soy curioso y yo le digo, me han puesto un tablero y me han explicado la codificación de programación, cómo se han ido cerrando. ¿Y eran muchas válvulas de escape que había? Habían muchas, se había cometido, la verdad es que yo estaba sorprendido. Usted últimamente se está sorprendiendo y asustando. Lo vi en la comisión de presupuesto que le hablaron del presupuesto de publicidad y se asustó, dice usted. Bueno, primero me asustó la pregunta. ¿Por qué me asustó la pregunta y el titular de la prensa? ¿Por qué me asustó? A ver. Porque hablamos de un presupuesto que excede los 35.000 millones. Son cifras a veces inimaginables. Imaginémonos nada más 1.000 millones en esta habitación, no me los puedo imaginar en efectivo o en lingotes de oro. No cabrían aquí. O sea, es monumental, de una economía de 100.000 millones de dólares. O sea, pensemos las proporciones. En publicidad sí me llamó la atención porque me hablaban de 37 y la cifra que yo manejaba en mi mente era 16, 17. Y ahí fue donde me llamó la atención. Pero déjeme buscar.
Por supuesto que cuando lo vi digo, espérese, más del 50% son empresas del Estado, como Banco Nacional, Caja de Ahorros, y uno me increpa y me dice, es que el Banco Nacional no debe tener publicidad. Yo le digo, ¿alguna vez usted ha administrado un banco? Yo sí. Y sin dar a conocer sus productos y servicios, el banco no crece. Pero además, No crece. hay razones legales que obligan a las instituciones a publicar cosas. Bueno, esas Sus otras. actos. Entonces, ahora vamos, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿a qué nos obliga? Cuando tenemos un bien aprendido que tenemos que vender, ¿cómo se van a enterar ustedes de que el Ministerio de Economía y Finanzas está vendiendo un apartamento, publicarlo. un lote, una casa? Lo tengo que salir a dar a Publicarlo. conocer. ¿Y por qué? En el momento que lo doy a conocer, se presentan 20 postulantes. Aquí no hay nada de ese amiguismo que yo llamo a Danilo, compre esto. Que... No. Publicaron todo el mundo. Con eso no va. ¿Cuesta plata anunciarlo? Sí, pero el rédito para el contribuyente es 1000 a 1. Otro ejemplo, sí. Lotería Fiscal. Hemos invertido en Medcom, hemos invertido en TVN, en radio, en redes para que se dé a conocer. Sí, el resultado ha sido abismal. Por cada dólar que hemos invertido en darlo a conocer, hemos recaudado como 1000 balboas adicionales en ITBMS. Dígame si eso no es buen negocio para el Pero es que, contribuyente. ministro, mire, yo traigo el tema a la mesa es porque yo he visto una corriente. Y ese fue el titular, Sí, y ese fue el titular, pero nadie habló de que bajamos el servicio de la deuda en más de casi 3.000 millones. Pero el titular es 37 millones. en Mire, yo no me meto en el titular de ningún medio porque yo respeto la línea editorial de cada medio y creo en la libertad de expresión y de empresa. Yo Pero también, en este tema, yo también, pero en como este decía tema- Voltaire, defenderé su derecho hasta con mi vida. Pero en este tema de la publicidad estatal, nosotros somos firmantes del Pacto de San José, que reconoce el derecho del ciudadano al acceso a la información y a la pauta publicitaria del Estado para informar al ciudadano, darle información de valor y el deber de los gobiernos de hacerlo. Hay parámetros claros para definir esa publicidad, pero me resulta incómodo que se trate de demonizar algo que incluso nosotros somos firmantes de pactos internacionales que garantizan el principio de esos Ok. años. Primero, yo estoy en desacuerdo que se usen los dineros presupuestarios para hacer proselitismo político. ¿Eso se está haciendo con esta campaña? No, Ok. no se ha estado haciendo. Sí, sale el presidente anuncia obras nuevas que se realizan y se las muestra a los panameños, sí. Miren las placas, nuevamente, Dios o el diablo están en los detalles. Ninguna de esas placas dice inaugurado por el presidente José Raúl Mulino. Porque Inaugurado sí, por el pueblo, esta obra es producto del trabajo del pueblo panameño. porque ese pacto precisamente, proselitismo. ese pacto establece claramente que ¿Cuándo usted no fue puede el- hacer promoción de Exactamente. personalidades y demás. Así Eso, es. ¿Quién fue el último presidente que hizo eso? Le dejo la pregunta. Yo tengo memoria, todos ponen su nombre. Creo que este es el primero que no lo pone. Vamos a cerrar el programa hoy hablando con un diputado que también habló de publicidad estatal y quiero centrarme en qué es lo que a ellos les incomoda, molesta de algo que es lícito, que es legal y que forma parte incluso de nuestro bloque constitucional por pactos Yo quisiera internacionales. que por favor le pregunte Sí. si le merece igual de importancia que el país antes pagaba $100 en el servicio de la deuda y ahora está pagando 70 balboas al año, es decir, se ahorró 30 balboas y en intereses, cuando pagaba 50 balboas al año en pagar intereses, ahora pagamos 25 y eso se traduce en miles de millones. En miles de millones. Eso no había ocurrido nuevamente en casi 15 años. Don Danilo. Pero las buenas noticias o estos temas, y fácil, miles de millones, pero... Es que ese es el escenario Pero bueno. político y políticamente yo quiero saber qué es lo que Bueno, realmente le preocupa. Lo que ¿no? pasa es que como Pero- yo no vengo del sí. proselitismo político y de estar buscando votos en la calle, a mí racionalmente Ah, me cuesta entender eso. Don Danilo. Yo trabajo para el panameño, yo sirvo para el panameño y mi trabajo es ahorrarle miles de millones y tengo la satisfacción y duermo tranquilo que ya lo estamos logrando. Don Danilo. Señor ministro, en fe de mi buen comportamiento, quiero insistir. Y de buen alumno. Quiero Y insistir. recuerde las conversaciones de la última década. Y quiero insistir en preguntarle algo, porque estamos en agosto. Usted sostiene y mantiene que el presupuesto de 11.000 millones de dólares de inversión Para este año. para este año va a mantener el curso de lo previsto, de lo que se ha presupuesto. O sea, que vamos a Sí, tener señor. un efecto de 11.000 Y millones de déjeme inversión. explicarlo eso, los 11.000.
Como 55% de eso es lo que llamamos inversión financiera. ¿Qué es inversión financiera? Cada vez que el Banco Nacional o la Caja de Ahorros otorga una hipoteca, es una inversión, así se clasifica, así lo clasifican las normas internacionales. Es una inversión financiera. Cada vez que la Caja de Seguro Social en el programa de invalidez, vejez y muerte hace un depósito a plazo fijo en el Banco Nacional o compra un instrumento de deuda, por ejemplo, de deuda soberana, es una inversión que está dentro de esos 7,000 y tantos millones de balboas. La otra mitad es inversión física. La otra mitad está, por ejemplo, en el metro, en el puente, en escuelas, hospitales, clínicas. Y sí, hay una Y lo ve fluido, lo ve Sí. sin problema. En ese sentido, año 24-25 perdimos dejamos de ganar, sería la expresión correcta, no perdimos. Dejamos de ganar 800 millones de dólares por el impacto climático sobre el canal. Esos fueron los datos más o menos. No. Más o menos. No, señor. No, señor. Cuando hubo la última, el impacto de la gran sequía. Paradójicamente, la sequía nos afectó en volumen, mas no nos afectó financieramente. ¿No? Bueno, y eso mejor conversarlo con el canal. Ok. Yo sí Bien. yo estudié esos temas porque fíjate, tuvimos la feliz coincidencia de que había cambiado la fórmula de peaje en función del nivel de los nuevos criterios. de desplazamiento de los buques. Exacto, Pero los eso es nuevos otra criterios. discusión. Bien. Y no se cayeron los ingresos ni se cayeron los beneficios para el país. Pero las circunstancias actuales dejan ver que posiblemente para el año 25-26 No. tengamos algún incremento por lo que ocurrió internacionalmente. Sí, ¿Se pe- perdón. Entonces a eso voy. Pensé que venía No, una pregunta. no. Entonces, la pregunta es, dado que se prevé que pueda venir un incremento, ¿tiene usted pensado por dónde podía ir el ducto de uso de eso que Panamá no tenía previsto y que las circunstancias internacionales nos trajeron? 100%. Y eso es un tema en el cual el país está en deuda. Y escucho con frecuencia esa desconexión de los panameños con los recursos del canal. De cada dólar que recibe el Estado panameño, aproximadamente 20 centavos los produce el canal. Importantísimo. ¿Dónde está esa plata? Obviamente no tiene la plaquita, pero la plata está en pagar el tanque de gas pequeño a 5 balboas en vez de 15 y ahora 20. Que debería estar costando. Eso, ¿dónde está? En que el metro te cueste 35 centavos y no te cuesta 2 balboas. ¿Dónde está? En que la electricidad, que está cara, los que consumen menos de 300 kilovatios horas, no te cueste 50 balboas más. ¿Dónde está? En los 120 a los 65. En el ángel guardián. Y la bola. Y ahora, fíjate las coincidencias de la vida, una de cal y otra de arena. Hemos aplicado un programa de alivio al incremento del precio del combustible, donde no se ha aumentado el precio del transporte público a nivel nacional. Ni mi bus, perdón, y el otro quería decir, mi bus, para que no te cueste $1 más. Toda esa plata viene del canal. También del canal viene que usted pueda tener un subsidio para las tasas de interés que paga para comprar una vivienda. Y ahora, para que la ley que presenté ayer con el mandato del Consejo de Gabinete, para que le cueste menos la vivienda a los paneles. Gran parte, si no toda esa plata, viene del canal. Pero hemos sido terribles en comunicarlo, la sociedad panameña, nuestra administración. Desde el año 2000 en adelante hemos sido terribles en comunicar. Pero, ministro, Ahora, que todo lo que recibimos del canal se nos vaya en subsidios tampoco tiene mucho sentido. yo no he dicho que se va todo en subsidios. Se va también, por supuesto, en inversiones, porque sobra para las inversiones. Parte de esa plata está en el cuarto puente, parte de esa plata está en el túnel debajo del canal, parte de esa plata está en el metro que va a llegar a Chorrera, o lo más cercano a Chorrera. Parte de esa plata está en los tapahuecos, en las mejoras de carreteras, en clínicas, hospitales. Allí está esa plata. ¿Sabe para Perdón, qué? a lo que Sí. decía Danilo, que es fascinante, cosas que son imprevistos. Exacto. Algunos le llaman Nadie en lo preveía. economía los cisnes negros. La guerra en Irán, que ha producido la mayor crisis energética que algunos llaman de la era moderna. Inclusive me sorprendió a analistas que lo ponían por encima de los 70s. Así es. Bien fascinante el tema. Por un lado nos ha pegado durísimo del lado de todos estos subsidios que he mencionado en el transporte público, por ejemplo, y el panameño
los que no recibimos ese subsidio la estamos pasando mal. El Niágara en bicicleta, producto de eso, ojo, algo no causado por este país, y no me lleven a ser políticamente incorrecto, por favor. Entonces, pero por el otro lado, ha aumentado el tráfico en el canal, de 36 a veces hasta 42 buques. Y este año el canal, yo estimo que va a tener un año, que su año fiscal va a ser extraordinario. Aquí se ha planteado que se rompe récord, señor Y ministro, en este espacio. recursos es lo que nos está permitiendo invertir. Se nos quedó, a propósito de inversión, hablar de qué más contiene el proyecto de presupuesto Pero déjeme del comentar. otro año. Es que no hay tiempo, señor ministro. No Bueno, podemos ponderar el tiempo. Lo que hay podemos que- hacer es invitarlo nuevamente y que claro. no tarde 6 meses más en regresar Yo por acá. lo que les diría, Sí. un mensaje de optimismo al panameño. Adelante, para al concluir, pueblo. brevemente. No suframos de autoflagelación. Veamos las cosas buenas. El gasto corriente, el presupuesto del 27, baja 5%, que es lo que nos han estado pidiendo los panameños. La inversión sube 12%. Es decir, el incremento neto es 17 puntos porcentuales. Como dicen, agárreme ese trompo en una uña. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio eso en Panamá en los últimos 35 años? Danilo, ¿cuándo lo vio? No. Digo, tuvimos 2 brincos enormes, el después de la invasión y después de COVID. Pero caída. Caída. No, Después de pero ahí no hubo caída del No. gasto corriente. Así es. No, No, señor, no, no lo exacto. hubo. Es Ahora. la primera vez que yo tengo memoria de ese brinco de 17 puntos. Ahora, yo lo sé, yo soy panameño. No nos gustan las buenas noticias. No, pero no diga eso. Es que, ministro, también cada día poner el plato de comida sobre la mesa no está siendo fácil para muchos panameños y el proceso se está haciendo lento y tortuoso. Por eso yo estoy aquí. Gracias por estar acá. Por eso no solamente por eso estoy en el CAR. Sí, no, pero gracias por estar Y ese- acá y mi compromiso. dándole el tiempo para que lo Y mi converse com- con la Y gente. mi compromiso para los ciudadanos, aquí tienen un servidor. Yo creo en que la política se pueda servir. Un cargo de ministro es político, sí, pero la buena política de la definición griega es servir a los ciudadanos. Y creo firmemente en que uno puede servir a los ciudadanos. Y terminado mi periodo de servicio, yo regresaré a mi vida normal. Yo estoy aquí transitorio sirviéndolo a usted. Y esa reflexión nos sirve, señor ministro, para irnos a la pausa. Vamos a conversar sobre algunos temores que se están sembrando por ahí con respecto al tema de los terremotos. Dice que se están causando y todo lo demás. Converse con mi colega, el ministro de Comercio, que puede complementar Él va a esto estar aún mejor. Él va a estar más adelante también. Se que le lo digan adelanta, cómo ministro. se está traduciendo Sí. este efecto económico en inversión y en otras actividades. Vamos a hablar con él más adelante, pero el segmento que sigue trata sobre ese tema. ¿De verdad debemos tener temor por un terremoto en Panamá o qué tan preparados estamos para enfrentar un desastre así? Eso será en segundos nada más. ¿Estamos o no preparados para un desastre? Ubicamos el tema luego de que en junio se da el doble sismo en Venezuela, 7.2, 7.5 magnitud, más de 5.000 víctimas fatales. Se da recientemente también 7.4 en nuestro vecino país, Colombia, más de 300 víctimas fatales. Nosotros, Panamá, aquí cerca, ¿estamos preparados o no? Para comenzar esta conversa está con nosotros Omar Smith, él está al frente del Sistema Nacional de Protección Civil. Bienvenido, don Omar. Gracias. Eso de don Omar suena artista. No, sí, eso es. Pero usted no canta reggaetón. No, señor. No, ok. Está también Luis Alejandro Pinzón, él es investigador de riesgos de sismos de la Universidad de Santa María la Antigua. Bienvenido también, don Luis. Muchas gracias. Y Carlos Pena, un hombre que siempre está hablando del tema de análisis de riesgos y demás, está aquí, él es ingeniero eléctrico. Gracias por acompañarnos, don Carlos. Gracias. La pregunta sencilla, ¿estamos preparados en Panamá para enfrentar algo como lo que le ha tocado vivir a Venezuela y Colombia recientemente, don Omar? Desde mis más de 25 años no estamos preparados. Desde mis más de 25 años hemos mejorado. Por lo menos siempre uso el ejemplo de cómo empezamos nosotros en protección civil. Voluntario, no había vehículos, no había organización. El esfuerzo fue bien incipiente. Ahora usted está viendo una estructura organizacional que ha, digamos, mejorado en comparación con lo que teníamos hace N cantidad de años atrás. ¿Tenemos que mejorar? Sí, tenemos que mejorar. Y el haber mejorado, ¿dónde nos ubica ante una catástrofe como la que vimos en Venezuela y la que vimos en Colombia? O sea, Si trasladamos eso a nuestro país, ¿qué pasaría? ese ejercicio, lo que va a pasar es, vamos a tener posiblemente muchos impactos en las estructuras, edificios colapsados posiblemente. Además de eso, y en la parte de respuestas, vamos a tener personas que están bajo los escombros. Los equipos de protección civil, bomberos, Senafrón, aeronavales, van a entrar a trabajar, no van a ser suficientes. Vamos a necesitar equipos de afuera, Estados Unidos,
muy posiblemente también los colombianos, que vengan a, digamos, a reforzar lo que ya tenemos en nuestro país. La mayoría de las operaciones de rescate la hacen los vecinos. O sea, lo que usted está viendo en Venezuela y lo que usted está viendo en Colombia, eso es lo típico que se da en Estados Unidos, en Japón. O sea, ¿quién te va a ayudar a ti? Es el vecino. Después llegará entonces el refuerzo de Protección Civil, de bomberos, de la Policía Nacional, y todos van a abocarse a ese esfuerzo principal. Ahora, pero hasta donde he leído había un grado de mayor preparación y de dotación de equipos en Colombia que en Venezuela, que eso marcó algo de diferencia. ¿Qué hay de cierto en estas versiones que uno ha leído? Todavía es interesante y es un caso de estudio. Los dos son un caso de estudio. ¿Por qué? Porque usted tiene, operacionalmente hablando, tiene una estructura que ha sido no mejor atendida. Sin embargo, tiene la estructura del lado colombiano que tienen entrenándose de hace más de 20, 30 años. No solamente para sismos, no solamente para lo que es, digamos así, temas de guerras y demás, sino que también están viendo muchos temas de inundaciones. Tienen más de 23 equipos livianos de estructuras colapsadas trabajando. Tienen un equipo certificado a nivel nacional. O sea, hay un esfuerzo que no es de ayer, sino hace más de también 15 años que viene desarrollándose en ese esfuerzo. Hemos mejorado, pero no estamos preparados. Usted que siempre está como la gota insistiendo en el tema estructural en Panamá, en el tema eléctrico en Panamá, ese cuadro apocalíptico que casi nos pintó hace un rato el señor Smith, ¿cómo lo dibuja? Bueno, primero que todo, agradecerte que me tengas en tu programa hoy. Yo hace rato estaba esperando esta oportunidad porque llevo muchos años escribiendo sobre este tema. Y usted estaba como la gota sobre este tema. De la seguridad en edificios de gran altura, mediana altura, baja altura, inmuebles en Panamá. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, al cual soy miembro, definitivamente que ha mejorado. A partir de la Ley 10 se ha reorganizado la institución, se le ha dado los recursos, pero lo que yo sí quiero que la gente esté clara es que nosotros no podemos tener un bombero en cada edificio. Sí. Eso es imposible. Pero sí, lo que sí podemos tener es información dentro de la institución que puede ser dada a los administradores y a la junta directiva de todos estos inmuebles de situaciones que tienen que cumplir con las normas para que estos edificios estén seguros y no colapsen al momento de un incendio o de un conato de incendio, porque definitivamente nosotros no tenemos equipos para poder rescatar gente en un piso 60, un piso 50. De eso se encargan los elementos instalados desde el día 1 que se entrega el edificio, que se le da ocupación, tienen sus alarmas, sus sistemas de evacuación definidos, sus luces de emergencia, sus rociadores, todo esto, si está mantenido, está funcionando y se tiene un seguimiento año a año de que estas cosas están trabajando, nosotros podemos tener por lo menos la certeza de que van a operar en un momento dado a la hora de que esto Sí, se le está dando el mantenimiento adecuado. ¿Y quién vigila que eso esté ocurriendo? En realidad, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá tiene un programa que tiene el director, el Víctor Álvarez, que casualmente queremos mandarle saludos, lo que se llama edificio seguro. Y es que todos los administradores de estos edificios deben de acercarse al cuerpo de bomberos y preguntar, oye, ¿qué cosas debo tener en orden? Ahí se les da la lista. Entonces ellos tienen que buscar los idóneos para que certifiquen que todo esto está bien. Ejemplo, los ascensores, las bombas de incendio, las tierras, los pararrayos. Es un sinnúmero de cosas que te hacen y te garantiza que tú vas a estar tranquilo en tu edificio. Ahora, la estructura misma de los edificios en Panamá, ¿están preparadas para soportar un golpe de un terremoto de las magnitudes de las que hemos puesto sobre la mesa? Muchas gracias por la invitación, estimado Hugo. Y yo creo que es un tema que es importante matizar. A ver. ¿Por qué? Porque en Panamá contamos con un reglamento estructural desde el año 1984 considerando la sismorresistencia en las estructuras, desde 1984. ¿Qué significa eso? Que todas las estructuras que se hayan hecho a partir de 1984, por ley, tienen que cumplir un reglamento estructural que hace que estas estructuras, curiosamente, soporten un evento tal vez de la magnitud de la que ocurrió tanto en Colombia como en Venezuela. Obviamente,
están diseñados a partir de la amenaza sísmica que existe en Panamá. Entonces, esto a mí me gusta recalcarlo siempre porque sí que estamos preparados en términos de normativas. Otro tema podría ser si esas normativas que son ley nacional se están cumpliendo a nivel de plano. Esa es la gran pregunta, porque la norma está, pero Panamá es Panamacondo, como digo yo. ¿En qué medida realmente, estructuralmente, nuestras edificaciones y demás estarían preparados o no? Yo le haría al amigo una pregunta con mucho respeto. Yo quisiera saber si todo el acero que se importa en Panamá para el diseño de estas estructuras y construcción pasan por el laboratorio de análisis de la Universidad Tecnológica de Panamá. O sea, cada barra de acero o cada elemento de acero que se compra en el exterior debiera de pasar una prueba certificada por ese laboratorio que diga su acero es correcto, puede usarlo. Si eso no se está haciendo o se hacía antes y se dejó de hacer, entonces nosotros estamos en un grave problema porque nosotros no sabemos si ese acero tiene la calidad que el ingeniero estructural en su cálculo dijo, esta varilla número 8 puedes usarla, está bien. Dame la certificación de que está aprobada. Ahora, yo me quedo con un grado como de incertidumbre con todas las respuestas que ustedes han puesto sobre la mesa. No sé. Don Danilo. Yo tengo dos líneas de abordaje. A ver. Una es la que planteó acá el señor Smith con su experiencia y dijo que sí hay preparación, pero tampoco hay preparación. Yo quisiera preguntarle cosas muy, muy específicas. ¿Cuál es la cantidad de rescatistas que tiene, por ejemplo, el cuerpo del Sistema Nacional de Protección Civil? De rescatistas podemos decir 150. 150. ¿Cuántas cámaras térmicas tiene? Son 2 o 3 cámaras térmicas. 2 o 3. Sí. ¿Cuántas cámaras con cable de visión tiene? Cámara, no. Sí, tienen el equipo una para con temperatura, cámara, correcto, la térmica otra para imagen. es la que yo puedo dejarle caer a la estructura y la Exacto. puedo utilizar. De esas, más la que me está mencionando, son 2 a 3. Son de fibra 2 a 3. y van trabajando. Sí, Ok, son, 2 a 3. Es un equipo ¿Cómo similar. cuántos edificios altos tenemos de Panamá? Actualmente nosotros tenemos aproximadamente 66 o 70 edificios que se llaman rascacielos, skycraper en inglés. O sea que si tuviéramos una tragedia con Eso es lo que más o menos tenemos contabilizado. Si tuviéramos una tragedia con Que pasan de 50 pisos. con solamente el 10% de estructuras afectadas, 2 o 3 cámaras no nos alcanzarían ni para No, el 10%. definitivo. ¿Cuántas cámaras, cuántos monitores tenemos para darle seguimiento a registros con gente, personas que puedan estar vivos en un lugar, que su equipo pudiera ver lo que está pasando con ellos, como he visto que ha pasado en otros lugares? Me estás hablando de las infrarrojas. Exacto, De esas no tenemos. no tenemos. Entonces, allí, esos son los huecos que yo digo que tenemos. Entonces, tenemos déficit de recursos humanos y más todavía déficit en equipos técnicos. Cuando uno analiza la composición urbana de Panamá, no es cantidad, sino la concentración de edificios altos más elevada de América Latina la tiene Panamá. No me equivoco, ¿verdad? Así es. Es decir, que aquí cualquier efecto trágico tendría mayores repercusiones que en cualquier otra capital de América Latina. Ahora dice la lógica. Ahora, te voy a decir algo, Danilo, aquí a todos los que estamos en la A ver. mesa. Yo tengo una cantidad de publicaciones que he hecho de artículos en los periódicos, pero yo tengo uno muy especial que va a ser en la conferencia que voy a dar en CAPAC. Se llama Primero los muertos y después las soluciones. Ese es un artículo que yo escribí. Somos reactivos. ¿Qué resulta? Y esto va a un mensaje muy importante. O vamos a esperar que esto suceda para prepararnos o nos preparamos antes que esto suceda. Entonces, no puede ser que voy a poner primero la desgracia y después la solución. Yo creo que tengo que anteponerlo para evitar lo que tú estás pensando. Y eso lo sabe Smith porque él se dedica a eso. Exacto. Ahora, con ese balance que hicimos hace un rato, usted puso las cifras sobre la mesa. ¿Cuántos fueron construidos edificios altos en Panamá? Tal vez no al nivel de rascacielos, pero ¿cuántos edificios datan de después de la norma que usted también puso sobre la mesa la fecha? Fue finales de los 90, ¿no? 84. 1984. ¿Y cuáles fueron antes? ¿Y en cuáles edificios se puede uno sentir una persona más confiada en Panamá? ¿Los de la nueva era o los edificios antiguos? No sé. En la parte nuestra, te puedo yo
decir claramente lo siguiente. Hay edificios que se hicieron hace 30 años y hay edificios que son recientes, Ajá. de data reciente. Pero obviamente que los sistemas de protección son muy diferentes. Antes tú usabas, y lo exigimos también, extintores y mangueras. Ahora tenemos rociadores. Los de antes no tenían rociadores, pero claro, eran de menor altura. Pero entonces tú tienes que preocuparte como administrador de ese edificio, Sí. que las mangueras estén bien, que el agua tenga la suficiente presión, que el tanque tenga agua, para tú poder extinguir ese fuego que no vas a poder extinguir con rociadores porque no lo tiene, porque no era la norma del pasado, eso son normas recientes. Entonces eso hay que poner atención. Lo que debería que hacer es un inventario de cuántos edificios tienen rociador y cuántos no, entonces buscar que esos sistemas estén operativos y eso se logra con un mantenimiento y seguimiento. ¿Quién tendría que hacer ese inventario? Eso tendría que hacerlo, obviamente, los administradores en asocio con los bomberos que le digan, que vengan acá al Cuerpo de Bomberos de Panamá, miren, esto es lo que ustedes tienen que revisar, porque yo no puedo poner, como dije al inicio, un bombero en cada edificio, es imposible, pero sí puedo poner idóneos, ingenieros, expertos, que digan, vamos al edificio que fue hace 30 años, tengo esto, ¿está bien o no está bien? La estructura, yo le echo patología a la estructura para ver si ese acero está bien o no está bien. O sea, nosotros todo se centra en mantenimiento y seguimiento. A mí me gustaría complementar lo que muy bien comenta el ingeniero, pero en términos estructurales. ¿Yo en qué me centraría? Edificios esenciales que deben estar en funcionamiento posterior a un terremoto. ¿Qué edificios son? Hospitales, Cárceles. cárceles, exactamente. Oye, nuestras cárceles no lo aguantan. Albergues, colegios. Las escuelas. Estos son los sitios que sí o sí tienen que quedar operativos post un terremoto de esta magnitud, porque son las que van a albergar a las personas. Dejemos el tema aquí por ahora. Se suma a su silla en segundos nada más el Instituto de Geociencias, porque a raíz de lo que pasó en Venezuela y Colombia, he escuchado hasta teorías de la conspiración, de que se están provocando los sismos y que Panamá sería el siguiente. A cosas como esas que uno ve locuras en las redes. Ahora, quiero saber si es locura o no. Yo nada más quiero, Hugo, Sí. antes de retirarme, Adelante. solamente, Ajá. por favor, todos los administradores, presidentes de junta directiva de todos estos edificios, acérquense al Cuerpo de Bomberos de Panamá, pidan las reglas a seguir y por favor hagan los mantenimientos debidos, las pruebas de hermeticidad, todo lo que se necesite para que ustedes le garanticen a los que viven ahí que esos edificios están seguros. Oiga, eso hay que hacerlo. Y fíjese, en la administración de mi edificio, a propósito de ese tema, también pongo sobre la mesa que hay que unificar los consejos o recomendaciones, porque a partir del sismo, el administrador enseguida mandó un post donde nos decía qué deberíamos hacer, y una ingeniera le decía, no, eso no es correcto, no se ubique debajo de las mesas, no haga esto, no haga aquello. Entonces siento que tenemos que unificar Sí, correcto. lo que es la formación del ciudadano para saber qué hacer ante una situación como esa. Se lo uno allí, en el siguiente bloque vamos a abordarlo en segundos, nada más aquí en Debate. ¿Estamos preparados o no para un desastre, para una tragedia como la que le ha tocado vivir a nuestros vecinos países? Se suma Néstor Luque, está al frente del Instituto de Geociencias. Bueno, en esta época, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy domingo. Muchas gracias por la invitación. Usted tenía algo colgando Sí. antes de... Sí. Dos cositas. Una tiene que ver con algo que tocó el ingeniero Pena antes de salir. Y es que, para que tengamos una idea, en los 2 últimos años, el Cuerpo de Bomberos, por año, ha estado atendiendo más de 900 emergencias por asunto de gas por año. Sí. O sea, para que las dimensiones de un problema en Panamá No, y ante un movimiento telúrico también los riesgos de incendios son considerables. son considerables si tomamos en cuenta también yo el he tema estado en del lugares gas, donde ¿no? ha habido terremotos, Sí. me ha tocado por desgracia estar allí, y junto al terremoto vienen incendios. Sí, no, sin lugar a dudas. Creo que es importante revisar la estadística actual, porque el caso de Venezuela no fue así. En el caso de Colombia tampoco hemos recibido esas novedades. Pasó mucho en el terremoto del 85 de México. México, Así sí. es. Se daba el sismo y como ellos tienen esas estructuras de gas,
piveteadas, digamos así, entonces se generaban los sismos y la gente generaba chispas y tenías entonces incendios y explosiones. En el caso de estos últimos no está sucediendo. El riesgo es dinámico. Las estructuras están buscando ser más seguras, pero definitivamente tienen un impacto. Me quedé con la observación en cuanto a lo que son los equipos. La estadística nos ha dicho, y es aquí donde también es como el llamado a la calma sin que nos descuidemos, Sí. y es la apuesta que hizo Colombia y la apuesta que está haciendo Panamá, es para poder fortalecernos en cuanto a los equipos livianos. Usted tiene diferentes niveles de estructura, en la parte de búsqueda y rescate. Tú tienes el equipo liviano, que es el equipo que puede entrar a la parte superficial del edificio ya caído. Ellos no pueden hacer, digamos así, esas búsquedas soterradas, no pueden entrar, lo hacen. Y esos son los primeros que llegan. Son la mayoría de las personas. El equipo mediano es el equipo que puede entrar aparte de la estructura, pero no significa que esa persona va a tener posiblemente indicadores térmicos e indicadores acústicos. El equipo pesado tiene la capacidad para poder trabajar 24 horas, se divide en dos, en diferentes lugares y tienen su autonomía desde el equipo mediano hacia arriba. ¿Y nosotros estamos preparados con esos 3 equipos? No, nosotros tenemos el equipo liviano y tenemos un equipo mediano intermedio que tiene las capacidades que mencioné antes acá el doctor Danilo Torres. Entonces, lo otro, nosotros tuvimos un sismo importante, y acá me corregirá el doctor Luque, 1882. Fue costa afuera de Panamá, norte de Colombia. Tuvimos en el año 91, que nosotros le hicimos el terremoto de Boca del Toro, pero realmente es epicentro Limón, Tico. Y tenemos 3 que son relevantes y que no lo debemos dejar de lugar. El del año 34, el del 2003, que fue un 25 de diciembre, y también tuvimos el del año 79. Esos 3 tuvieron epicentro en Chiriquí, específicamente en Puerto Romella. Y fueron todos arriba de 5 en la escala. Así que nosotros lo que estamos es reforzando lo que son las provincias que realmente tienen mayor impacto a eso, sin descuidar el equipo liviano. Las capacidades de Colombia que están siendo visibles hoy, inclusive la solicitud no sé si vieron al jefe de la contraparte, UNGDR colombiana, diciendo solamente van a poder llegar los equipos que tengan capacidades de ser independientes bajo las normas INSARAC. Eso lo que está diciendo son equipos pesados, solamente son los que van a poder llegar. El equipo no puede llegar a desplazarse y ser una carga para el país. Y lo dijeron taxativamente. Entonces, eso también es como quien dice, hey, una lección, toda la comunidad de emergencia está, digamos así, de acuerdo en lo que está haciendo Colombia, pero de repente se interpreta como que se rechazó la ayuda. No, no es un rechazo de la ayuda. Ellos están haciendo específicos en lo que es sus solicitudes. En términos sencillos, el que no estorba ayuda más. Gracias. Así. En términos bastante llanos, ¿no? Sí. Ahora bien, es importante lo que usted destacó en cuanto al historial sísmico de Panamá, porque aquí yo lo tenía también, 1822, 1621, 1882, 1916, 1913. Normalmente la gente dice, no, en Panamá no tiembla. Sí. No, hay un historial y nos dice que sí, pero usted es el experto en la materia. Sí, hay un historial. Hemos llevado este historial y hemos compartido toda la información con el Sistema Nacional de Protección Civil en la medida que se ha requerido. Efectivamente, solamente para aclarar un término, este evento, el del 34, ¿sí? El epicentro es donde se ubica en la superficie la generación o la liberación inicial de energía. Los epicentros, el del 34 fue en el mar, pero está muy cerca el poblado de David y la zona de Chiriquí, está muy cerca de ese lugar. Ese lugar que es el lugar que genera la mayor sismicidad que es registrada, se le conoce como el punto triple de Panamá. Es el lugar donde hacen contacto 3 placas. La placa del Caribe, la placa de Nazca y Panamá, que es una microplaca, hace contacto en ese punto. Si ya de por sí, por ejemplo, el evento de Colombia, hasta donde han analizado los científicos, fue del contacto de 2 placas en subducción. Subducción es donde una placa se mete por debajo de la otra. Son eventos que generan mucha energía. Cuando tenemos 3 placas, tenemos mucha sismicidad y puede generar mucha energía. Por eso el de 34 se sintió en David muy fuerte y las réplicas duraron 2 meses, 3 meses y las personas tuvieron que vivir en tiendas de campaña fuera de las edificaciones porque seguían las réplicas, las sacudían, las seguían sintiendo fuerte porque están muy cerca de un lugar donde hay 3 placas haciéndose esfuerzo. Ahora bien, para regresar a la actualidad y ya teniendo todo este historial, la magnitud del de Colombia, 7.4, se siente en Panamá.
¿cuál es la intensidad o con qué fuerza lo sentimos nosotros acá? Porque hubo gente que decía, yo no lo sentí, y otros decían, yo sí lo sentí. Algunos decían, yo estaba en un edificio, yo estaba en la planta baja, y sí lo sentí en la planta baja. ¿Con qué intensidad lo percibimos nosotros en Panamá? Sí, ese terremoto tiene una particularidad que ocurrió a 100 kilómetros de profundidad. Eso, de cierta forma, fue una ventaja para Colombia porque si hubiese sido más superficial hubiese sido muchísimo peor las consecuencias. En ese sentido, a esa profundidad y a ese nivel de liberación de energía que se dio a esa profundidad, dio para que las ondas viajaran lo suficiente para que se percibiera el terremoto en Panamá. Lo cierto es que cuando ocurren este tipo de fenómenos... Pero es que acá lo sentimos fuerte, con más o menos, ¿cuál sería la medición? ¿Cuál sería la medida? Sí, aquí... acá en el Centro de Investigación registramos aceleraciones de 2 centímetros por segundo cuadrado aproximadamente. ¿En cristiano cuánto es eso? En cristiano es un movimiento que puede percibir el ser humano, pero que no va a generar un daño en la estructura. Sí, ok, es que el tema de la intensidad se puede a partir de datos de aceleración, hay relaciones entre escalas de aceleración con escalas de intensidad. Hay varios tipos de formas que uno puede relacionar una escala con otra. Ahora mismo nosotros damos valores de magnitud, porque la magnitud, la intensidad y la magnitud, ambos miden energía. ¿Sí? La magnitud se mide y se puede determinar a partir de la señal sísmica que es registrada por los instrumentos, y el hombre ha desarrollado la formulación para transformar eso a partir de la vibración de la onda y la amplitud de la onda en una escala llamada escala de magnitud. Ahora, para decírselo en términos más sencillos a la población, nosotros decimos, ¡oh! Fue fuerte, ¡ey! Y duró. Sí, la intensidad es cómo lo siente la persona. Es también una medida de la energía que liberó el sismo. Entonces, eso normalmente se da en una escala llamada escala Mercalli modificada, que se mide en grados con números romanos. Eso tradicionalmente se obtiene a partir de una encuesta que se le hace a las personas. Las personas, ya nosotros la hemos estado compartiendo por las redes sociales la encuesta. ¿Y hasta ahora qué arroja? Bueno, todavía no hemos hecho ese análisis. No ha hecho el balance. Lo que sí se puede es complementar, Claro. complementar lo de las encuestas de las personas, porque eso puede tomar un tiempo, y a partir de la instrumentación que ya se tiene, que se tiene acelerómetros distribuidos en la ciudad de Panamá y algunos en el territorio nacional, que nosotros donde tenemos estaciones tenemos sismómetro y acelerómetro. A partir del dato de aceleración ya hacer la relación entre la escala de aceleración con la escala de intensidad para tener valores de intensidad, pero por registro. Claro. Ahora, hablemos de cosas que he visto en las redes. Hay teorías de la conspiración prácticamente para todos los eventos que se dan ahora mismo en la humanidad. Y me ha llamado la atención que uno que he visto replicarse con frecuencia donde dice, ya tembló Venezuela, ya tembló Colombia, ahora le toca a Panamá. ¿Hay una regla que diga eso? No existe eso. Eso no es cierto, eso es falso. Y también que los Estados Unidos, otra cosa que dicen que los Estados Unidos desarrolló un instrumento, un equipo que puede generar los sismos en un lugar, eso tampoco es cierto. Ninguna de esas dos cosas están probadas. Es para asustar, no sé, para provocar a la población. Sí, esa misma persona lo que está buscando es más gente que le siga, generar, ¿cómo se llama? Morbo. Sí. Es morbo lo que está buscando. No, y genera miedo también, genera temor, miedo, ¿no? Sí, con el temor entonces la gente se pone a que seguirlo. es por eso, y gracias por este programa, porque este es el momento precisamente de fortalecer la información. O sea, de aquí, por lo menos nosotros, agarramos segmentos de lo que se dijo y lo vamos metiendo en las redes, pero es para fortalecer ese entrenamiento, esa capacitación, como le quieren llamar a la población. Porque entonces se dejan llevar por el ARP bendito o porque el dominó, ¿no? Que viene como le tocó a Chile, como le tocó entonces a Venezuela, entonces ahora le toca a Panamá. Entonces tú dices que no es tan así. Y digo, el razonamiento científico. La otra que sale mucho, que nos enseñaron desde niños, hace mucho calor. Y como hace mucho calor, entonces va a haber... Mi abuela a veces la pegaba con esa. No, espérate, mi abuela también. Yo no voy a decir que no. Pero el punto es que no hay hasta el momento una vinculación calor-sismo. Y si la hay, bueno, entonces que nos saquen el estudio. Y ese es como el esfuerzo que tenemos que enfatizarle a la población. Lo que sí tenemos en el avance de la ciencia es el tema de las alertas. ¿Qué es válido en este momento y qué podemos utilizar en Panamá con el tema de las alertas? Se habla mucho de la alerta Google y demás. Todo. ¿Qué ponemos sobre la mesa a modo de orientación? Bien, lo principal en cuanto a lo que es la alerta son dos vertientes, o digamos así, dos deseos importantes y no solamente necesidad. Uno es de que Google tiene su sistema.
Entonces, con Google lo estamos avanzando, como quien dice, por AIG y demás, presidencia, inclusive ya hay una comisión que se está encargando de poder generar y allanar el camino legal para poder llegar a levantar esa alerta que tengamos aquí. Ya la tenemos, digamos. ¿Cuánto tiempo tardaría en que ya... Esperamos de que de aquí a diciembre tal vez... Estoy haciendo un guess. Yo quiero. Ahorita a diciembre. Ajá, Hoy ok. domingo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que eso puede o acortarse o adelantarse. Digo, ¿por qué eso? Porque hay temas legales que estamos revisando con Google. Pero está la otra. que ¿Esa queremos- para qué nos serviría exactamente? Esa alerta. para que te dé segundos, simplemente para que te diga tu teléfono y te diga, está temblando o va a temblar, prepárate, algo así va a decir el ¿Cuántos mensaje. segundos te da? Depende de dónde se generó el terremoto. Yo creo que como 15 segundos no más y va a depender mucho de lo que Sí, va a tengamos. depender Porque mucho de el área donde tenemos el sistema de fallas activas, los contactos de placas, que tengamos suficiente instrumentación en esa área Claro. para que mande con un sistema robusto la información de la propagación de la primera llegada y a partir de ahí calcular y estimar que sí es un evento fuerte y mandarle a la diseminación inmediata. Claro. Entonces, es lo que, estoy en la misma comisión con Omar Smith. Y de aquí a diciembre Para podemos este tener tema- esa esperanza. Sí, ese es para que lo mande Claro. a los celulares, que es lo más rápido Claro. que están pidiendo. La segunda, ¿cuál era? Primera es la de Google. La segunda. la segunda es que tengamos una aplicación que le permita a usted y que le interrumpa inclusive lo que usted está haciendo y que le llegue el mensaje, como la tienes en Estados Unidos, México, etcétera. ¿Y qué necesitamos para que eso sea una realidad? Esa es otra historia, Ok. porque ahí sí tenemos que verificar recursos, fortalecimientos, todas las que son las... Ahorita contamos con N cantidad de equipos por parte de Geociencias y necesitamos entonces fortalecer eso. Una vez que eso se dé y hagamos las pruebas, que muy posiblemente cuando empecemos en esa, digamos así, en esos procesos de prueba, va a haber falsos positivos. O sea, pensando como lo vivió México. Claro. Hoy todo el mundo habla del sistema de México, pero se nos olvidó que el sistema de México también trajo, ¿qué? Un montón de falsos positivos. Es decir, te mandaba, está temblando y no pasaba nada. Entonces la gente empezó como a desacreditar. Eso nos va a pasar a nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que tenemos que tener fe en que, primero, que se está haciendo y que no es una vertiente, son por lo menos dos vertientes. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que se está buscando? Que por lo menos si allanamos de aquí a diciembre la de Google, sigamos nosotros trabajando la que tiene que ver con el app en el teléfono. Y hay diferentes mecanismos. O sea, primero que todo, no es solamente un tema financiero. Sí hay un tema legal que está, digamos, vinculado a ese tema. Por ejemplo, la invasión de la privacidad. Cuando yo entro al sistema, yo estoy dándole la opción de que usted sabe dónde yo estoy ubicado. Entonces hay una norma que está vigente acá. Y cuando digo eso es de Protección que... de datos. Gracias. Sí. Entonces esa es una. Y la otra es, pues, Protección Civil es el que puede emitir las alertas. Ese camino también va a ser rápidamente, esperamos, allanado a través de las modificaciones. ¿Cuánto tiempo nos normativas tomará que corresponden. esta otra vía? No me atrevería a decir tiempo, pero sí debe ser pronto. Diga, doctor. Sí, hay una combinación de cosas. A ver. Vamos a hacer un sistema de alerta temprana de sismo, porque ahora también se está barajeando que quieren sistema de alerta temprana de todo. Yo nada más voy a explicarte el de sismo. Si le quiero explicar a la población que está aquí, Panamá resulta que está rodeada por placas tectónicas que le están haciendo esfuerzo y tenemos varios sistemas de falla. El más activo, o donde hay más actividad, hacia el área de Chiriquí. Vamos a suponer que el área de Chiriquí, donde está el compañero. Los sensores, ahí nada más ahora mismo tengo pocos, pero él necesita más para poder dar que no sea un falso. Primero necesito sensores. ¿Cuántos sensores tenemos y cuántos necesitamos? En el territorio nacional, ahora mismo, yo tengo 63 estaciones, pero solamente están funcionando ahora mismo 50, ¿Y el resto por qué no? porque no les he podido dar mantenimiento. ¿Y no le ha podido dar mantenimiento por qué? Porque la universidad ahora mismo está pasando para un sistema del Estado que se llama sistema ISMO y ha complicado poder hacer el movimiento financiero para que yo tenga los viáticos para mandar a la gente al El campo. tema es financiero, el tema es financiero. billete. Y también- Oye, estuvimos al ministro aquí, no le preguntamos de ese tema. También Padre. esto tiene que sostenerse en el tiempo. O sea, Claro. Este año hubo recortes a la universidad y del presupuesto a la universidad es que me dan a mí. No hay- ¿Cuántos debemos tener? Yo estaba manejándome con 150.000, pero en realidad necesitamos ya como 250.000. Para Para- darle mantenimiento a las que tenemos, a las que sin tenemos. las que vamos Exacto, a instalar. Y faltan para más. instalar las que nos hace falta, ¿cuánto se necesita? Deberíamos tener como 100, 150 estaciones. Wow, don Danilo, estamos pasados de tiempo, pero usted hace rato está levantando la mano y es que este tema es apasionante. En Panamá tenemos varios modelos constructivos.
tenemos las varillas de acero con concreto vaciado, tenemos las famosas losas potenciadas que se hicieron famosísimas en Panamá y tenemos las estructuras de vigas de acero que se utilizan mucho en Chiriquí. ¿Cuál de esas es la que se adapta mejor a nuestra situación y condición? Yo creo que cualquiera, en términos de sismicidad, en términos de lo que podemos esperar a nivel de amenaza y cuál de estas va a soportar mejor los terremotos, por ejemplo, yo creo que cualquiera siempre y cuando siga los lineamientos de la normativa. Cualquier material constructivo, siempre y cuando se utilice y se diseñe a nivel estructural sismo resistente, te puede soportar cualquier catástrofe. Eso me recuerda el tema con el que cerramos el segmento anterior de las estructuras que deben estar preparadas, hospitales, cárceles y demás, puentes y todo eso. ¿Cómo andan nuestras estructuras? ¿Hasta qué grado de sismicidad podrían soportar? Y si metemos ahí Canal de Panamá, ¿en qué medida también está preparado? ¿Hasta qué grado de sismicidad? A mí me gustaría ahí sacar un temita que es bien interesante, que pocas veces le prestamos atención, porque siempre nos enfocamos en la estructura. Y la estructura normalmente se diseña. Pero ¿qué pasa con los elementos no estructurales? Nuestras fachadas, nuestras paredes, que normalmente utilizamos material pesado, mampostería para colocar y muy pocas veces se diseña. ¿Qué se ve en los videos, por ejemplo, de Colombia recientemente? Personas que salen a la calle asustadas, se quedan cerca a las fachadas y las fachadas les caen encima. Eso no lo estamos tomando en cuenta. Durante el sismo. Durante el terremoto. Entonces, importante, estos elementos no estructurales, pues considerar, ya sea en el diseño sismo resistente o un aislamiento importante para que no puedan colapsar en el momento de un Ahora, el tema es evento. quién vigila que todo eso se cumpla, y ahí es donde a veces en Panamá tuerce la puerca el rabo. Cierro con lo que puse sobre la mesa hace algunos segundos, nuestro Canal de Panamá, nuestros puentes, nuestros hospitales, etcétera. ¿Qué grado de sismicidad podrían soportar? Bueno, sí, con mucho margen a equivocarme, y lo digo por las estructuras con las cuales hemos visto, y hablo de, por ejemplo, la represa del Bayano, Fortuna. Yo recuerdo que en su momento ellos, cuando hablamos del diseño, yo no escuchaba a los ingenieros y a los ministros en su momento diciendo, fue diseñada para soportar un sismo de 7, de acuerdo con la historia sísmica de Panamá. Fue diseñado para, y eso se replica precisamente en el código. Habiendo dicho eso, yo soy una de las personas que digo, y por eso preguntaba, si ese sismo de 7, ¿cuánto fue en Panamá? Entonces en mi cabeza dije 4. Entonces si fue 4 no fue bien, pero necesitamos que los científicos nos digan, ¿cuánto es? Regreso. Y creo que para nosotros es importante. La organización comunitaria. O sea, hablaron de un inventario de edificios, ya tuvimos una reunión a raíz del tema de Venezuela y una de las instrucciones de la señora ministra fue, hay que generar un inventario de edificios. Entonces, desde aquí le lanzo una invitación a la gente de la Asociación de PHs que tengan, que por favor, porque también la mayor sucesión de mortalidad no se está dando en las casas, no se está dando en las barriadas, se está dando en los edificios. Entonces, está bien, no hay ningún problema. Llamamos a las asociaciones para generar una ruta con ellos de ir revisando qué es lo que tenemos. Para que cuando nos agarre el próximo sismo de otro lugar, podamos traer ese tipo de respuestas en cuanto a no tenemos más de, tenemos tal cantidad y podamos ser más específicos. Y las obras públicas, insisto, puentes y demás. Hombre, hace unos días aquí creo que fue Capira, pasando un camión, se cayó un puente. ¿Están preparados nuestros puentes? ¿Cuáles están preparados a resistir o no? Todo este tipo de cosas, ¿a quién le corresponde? A ver. Yo nada más para recordar la primera pregunta sobre cómo sería la intensidad, que con mucho temor a equivocarme, porque no escuché ningún reporte que alguien dijera que vidrios de ventana quebrados o algo. ¿Qué pasó? Lo que sí es que todo el mundo lo sintió. Sí. Si todo el mundo lo sintió, ya estaría entre intensidad 2 e intensidad 3. Entonces quedamos comprometidos para una próxima ocasión y seguir orientando. Se lo digo, se lo voy a llamar y se lo voy a decir. Yo sé que eso de que te invito a un café tiene que ser hora y día y lugar. Así que quedo pendiente de hacerlo. Lo que sí le puedo decir es que en segundos está con nosotros Julio Moltó. El tema mina está en el tapete. El tema de la rebaja de la comida en los supermercados. Cómo avanza esa hoja de ruta. Todo eso y más en segundos con el ministro de Comercio e Industrias. Señor.
Julio Moltó es ministro de Comercio e Industrias, está con nosotros aquí en Debate Abierto. Señor ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Hugo. Don Danilo, gracias siempre por Buen día, invitarnos y poder compartir con los televidentes. Hoy domingo, ya hace 47 días, el presidente anunció un acuerdo entre dueños de supermercados, productores, qué sé yo, para bajar precios de productos y la comida sigue cara. ¿Qué tanto ha avanzado en esa hoja de ruta, señor ministro? Bueno, el propósito de la canasta Panamá para ti, hecho en Panamá, es uno, poner al alcance de las familias panameñas una canasta de productos esenciales, lo que hemos coordinado con Acodeco a un precio especial. Para esto, y lo que queremos impulsar al mismo tiempo es la producción nacional de productos hechos en Panamá y procurar que se encuentre en las cadenas de supermercados. Dicho eso, empezamos a conversar con las cadenas de supermercados. La idea es que aquí no haya control de precios. Como lo he dicho en diversas ocasiones, no estamos hablando de control de precios, estamos hablando de un acuerdo entre la empresa privada. Hemos hablado con las cadenas más grandes de supermercados y ya hemos logrado, como quien dice, un acuerdo entre ellas para poder poner ahí ese producto. Definitivamente en esta etapa seguimos trabajando en la revisión del listado de productos para que esté en todas las cadenas el mismo producto y disponible para todos los panameños. La idea es darle un producto a un costo diferenciado al pueblo panameño. Cuando usted habla de productos esenciales para bajar de precios, ¿cuáles serían esos productos? Lo que hemos visto actualmente están los productos principales, el arroz de primera, obviamente, están los coditos, hay un enlatado, los frijoles chiricanos, los porotos, el azúcar, la sal, salsa de tomate. Son como 14 productos que estamos acabando de definir y que se pongan de acuerdo todas las cadenas para venderlo al mismo precio en todas. Esto no es un asunto de competencia, esto es un asunto de brindarle al pueblo panameño y que le llegue una canasta Panamá para ti hecho en Panamá a un precio diferenciado. ¿Habrá una góndola de Panamá para ti diferenciado entonces del resto de los productos? Esa es la idea ¿Cómo será? y en eso, como podrás comprender, nosotros estamos haciendo de catalizador entre la empresa privada. Lo que queremos es que este sea un acuerdo de la empresa privada con empresa privada y productores. Nosotros nos hemos reunido con Acovipa, nos estamos reuniendo con todos los supermercados. La semana pasada acabamos de reunirnos con todas las cadenas más grandes. Estamos viendo el tema tecnológico porque también tiene que haber un nivel de control. No puede ser que llegue ahí y compre 30 o 40 canastas y en eso nos estamos dando de la mano con la AIG y definitivamente, de forma que cuando el ciudadano llega a la caja registradora, ya sea con la caja o con la bolsa de este producto, sea un paso muy sencillo. También estamos explorando con la banca del gobierno que los tarjetavientes de los beneficios puedan acceder con un mejor precio también en las cadenas de supermercado a esta canasta. ¿Cuánto se estaría ahorrando? No sé si tienen algún cálculo del margen de ahorro que tendría el consumidor en estos productos. Hablando de un 10%, algo así, 10-12% creo que es lo que nosotros podemos lograr en los productos. Nosotros no podemos creer que las cadenas de supermercados se ganan 30 y 40%. Eso no es cierto. Y lo que nosotros queremos impulsar es también que el productor nacional y que producto nacional se incluya en esta canasta hecho en Panamá. Por ejemplo, tenemos compañías, no las voy a mencionar por respeto, que ya están sumándose y creo que esto es lo que nosotros proponemos, hacerle llegar al ciudadano una canasta de alimentos esenciales a un mejor precio. ¿Cuándo se dará el anuncio oficial de la canasta? Como dije anteriormente, nosotros debemos terminar todas las negociaciones y todo lo que corresponda legalmente y digitalmente también para que esto sea accesible en los supermercados este mes de agosto. Este mes de agosto viene el anuncio de comida para ti ya. Debemos anunciar cómo va a ser toda la mecánica y que se pueda entonces implementar. ¿Esto va a ir en detrimento de los mercados del pueblo que se han abierto, de las ferias libres? ¿Va a disminuir eso? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Este es un producto que le llega a toda esa gente que no va a comprar en el IMA. Esto no es un producto subsidiado, esto no es un producto con un precio controlado, esto es un acuerdo entre la empresa privada para brindarle al ciudadano una canasta de productos esenciales a un precio diferenciado. El IMA ofrece a los panameños productos de otra forma en áreas de necesidad y productos subsidiados por el Estado. Don Danilo. ¿Y cuál es la sostenibilidad de estas ofertas? ¿Es algo coyuntural por unos meses o es algo que ustedes han previsto a mayor Nosotros tiempo? hemos planeado que esto nos dure al menos hacer esto hasta fin de año. Hasta fin de año. Sí. Ok. ¿Y por qué hasta fin de año y no más Bueno, tiempo? en una primera etapa. Es un proyecto que si resulta bien, si no hay que hacerle modificaciones y lo seguimos adelante, ¿no? Los proyectos pueden ser modificados. Ahora, ¿ha encontrado resistencia? ¿Cuál ha sido el ambiente? Mire, les debo decir que no.
Los supermercados han estado muy, muy ávidos a participar. De hecho, algunos nos han llamado directamente, nos han hecho propuestas muy interesantes y por eso es que hemos demorado un poquito más. La idea es contribuir, porque al fin de cuentas esto también les va a llevar algo de tráfico a los supermercados, ¿no? Eso nos explicaba Covipa, precisamente el que va y compra de pronto no encuentra Sí, allí la salsa de va tomate, y te lleva va y otra la cosa. compra, exactamente. Don Danilo, Así es. le incrementa movimiento, decían ellos. Sí. Ok. Sí, yo quisiera hacer otra... Adelante, adelante. Bien. Señor ministro, usted está encargado de una cartera que no tiene considerable presupuesto para invertir, ni nada de eso, nunca la ha tenido, pero sí es un gestor. ¿Cómo prevé usted que se va a comportar la inversión extranjera directa? ¿Qué su ministerio ha visto sobre proyectos que por lo menos estaban en fila o han estado en fila durante meses, pero no acaban de tocar aeropuerto de aterrizaje? Proyectos como Puerto Barú, proyectos como, bueno, vienen los del canal, pero ya anunciado por la próxima. del canal, sí. Exacto. Hay otros proyectos que ustedes también han anunciado. ¿Cómo los ve en línea de tiempo? Mire, el gobierno ha hecho un trabajo y en eso mi colega Felipe Chapman, que entiendo que va a estar aquí con ustedes, lo puede explicar mucho mejor. Un trabajo de limpieza de la economía del país. Esto era esencial. También poner a Panamá por lo correcto en el nombre internacional que se ha dedicado el presidente desde los primeros días, sacar a Panamá de todas las listas y definitivamente esto ya está incidiendo. Por ejemplo, las exportaciones muestran señales importantes de mejora. Hemos tenido este año 2026 y en el año 2025 números récord de exportación de los últimos 10, 11 y 15 años. Eso lo que nos indica es que uno, la base exportadora panameña tiene resiliencia porque, como todos sabemos, no son los mismos productos que eran antes. Antes era el banano, antes era el cobre y Panamá ahora está exportando con un alto nivel de calidad a mercados muy exigentes como europeos y asiáticos, el camarón, por ejemplo, los productos acuícolas, y en ese sentido nos están llegando mucha inversión también para eso, para establecer aquí granjas para siembra de camarones, fruta se ha incrementado muchísimo, tenemos una industria que está trabajando con la madera a otro nivel, con todo y los beneficios que tienen las empresas hoteleras, por ponerle un ejemplo, para traer todo su equipamiento aquí sin impuestos. Hay empresas nuestras, hay una en específico que se gana los contratos. Dicho eso, se puede y se gana los contratos en hoteles de afuera, en Costa Rica, en las islas del Caribe. Panamá está trayendo inversión, se están instalando aquí gente con mucho interés, con las giras que se están haciendo internacionales. Aquí hemos recibido visitas de Japón, más de 30 empresas japonesas, incluyendo bancos, empresas americanas que estamos recibiendo semanalmente, lo que indica que hay apetito por Panamá. Obviamente cerrar una industria, es decir, establecer una industria en el país toma tiempo, hay una tramitología, las empresas SEM se han incrementado, el programa de inversionista calificado, están entrando a Panamá porque Panamá tiene otra cara internacional, don Danilo. Definitivamente las grandes inversiones vienen con grandes cambios y los grandes cambios que ha dado el gobierno en la economía del país, en la transparencia, en la visibilidad internacional, están provocando que las empresas vengan, aterricen y tengan curiosidad por este país. ¿Viene en el volumen que lo estamos necesitando para generar empleo, señor ministro? Yo creo que sí, Mira, solamente hablando de la estrategia que nos tomó un año, la estrategia de semiconductores y microelectrónica, sumándole ahora la semana pasada, creo que fue, que se lanzó la estrategia de inteligencia artificial, ya tenemos empresas de los Estados Unidos que están llegando. Panamá fue escogido como uno de los países parte de PAC Sílica, que es lo que nos permite formar parte de estas cadenas de suministros, digamos, aprobadas para poder proveer. Eso permite que fábricas que se instalen aquí puedan exportar no solo a los Estados Unidos, sino a todos estos mercados que pues son críticos con materiales que sabemos que son de suma importancia para todos los aparatos que nosotros usamos día a día, los aparatos médicos, todo esto lleva semiconductores, lleva inteligencia artificial y definitivamente aquí Panamá está aprovechando esas oportunidades. Y por supuesto, ministro... Y Panamá, perdón que lo interrumpa, también es el país que ha sido escogido modelo para un programa de transporte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a tener la carga prechequeada y fue anunciado en el momento en que firmamos el tema de PAC Sílica también. Carga de otros lugares que van para Estados Unidos. La carga que va hacia Estados Unidos es como un TSA de carga, por decirlo así.
Ministro, el tema exportaciones, para eso se necesita confianza. Hablábamos con el ministro de Economía y Finanzas sobre el tema confianza. Cuando uno ve inversiones como la de Puerto Barú, por ejemplo, cuando uno ve escándalos como DGI, ¿esto no se convierte en una mancha para el tigre y aleja esa inversión de la que usted dice están interesados en Panamá? Mire, yo tengo especial apego por la provincia con el proyecto de Puerto Barú. De hecho, fui a un evento hace algunos meses donde todos y cada uno de los representantes de corregimiento firmaron un documento. Yo nunca había visto que eso sucediera, en apoyo al proyecto. Y yo estoy muy pendiente de esa inversión. Esa inversión ha tenido unos temas en la Corte Suprema de Justicia que se han solventado y ya está todo por solventar. Hemos tenido reuniones con los inversionistas. Hay una empresa internacional del Monte, disculpen la publicidad, que acaba de hacer un anuncio en conjunto con Puerto Barú, interesado en comprar, y gente que quiera sembrar tipo colonos, lo que se hizo con Chiquita en Bocas del Toro, para comprarles productos, procesarlos y sacarlos por ahí en conjunto con esta inversión. Yo creo que son inversiones importantes, el gobierno está detrás de ellas, siempre y cuando sean serias, siempre y cuando cumplan con las legalidades y con el tema ambiental también. Superbarú ha superado, Superbarú, Dios mío, Puerto Barú. Cuya gratis también, no se preocupe. También para los amigos chiricanos. Puerto Barú ha superado todo esto, definitivamente que no ha sido fácil para ellos como inversores, pero hemos estado detrás como Ministerio de Comercio y como Gobierno Nacional apoyando la inversión. Yo creo que al final cada exportación panameña tiene una cara, y aquí hay mucha gente que está exportando y que nosotros ni siquiera conocemos, y ahí de la provincia donde más se produce va a haber una fórmula para poder sacar. Eso va a cambiar la configuración de la logística. Y fíjese que aquí yo siempre hablo de cómo los temas del otro lado del puente se quieren solucionar acá en Panamá, cuando la realidad allá es totalmente diferente. Y trato de mirarlo en macro porque precisamente por ese puerto, en la segunda etapa está el turismo, un muelle para turismo. Y usted se imagina que el café más cotizado del mundo, usted llegue directamente en barco a través de un crucero y pueda subir en cuestión de minutos a donde se produce, lo que eso significa para la economía de allá, que es difícil que se entienda acá, señor ministro, esa tara de que todo lo tenemos que solucionar en capital o en el área canalera, tenemos que superarla en algún momento, ministro. Estoy de acuerdo contigo, y por eso también el proyecto del tren, ese proyecto del tren, que es un proyecto emblemático del presidente, que ahorita mismo está en una revisión paralela después de haber salido el estudio de factibilidad, va a permitir que Panamá se conecte con Centroamérica. De hecho, las conversaciones son maravillosas cuando hablamos, porque al final Paso Canoa se puede convertir en un centro de acopio de contenedores, de mercancía, y como bien lo dices, mover la logística hacia donde viene la materia prima, hacia donde vienen los productos, y desde ahí con mucho más tiempo, incluso cuando estamos hablando de productos agrícolas y ese tipo de cosas, tener el tiempo de duración para poderlo exportar a otras latitudes, como ya estamos haciendo con la piña, con la sandía y con muchísimos otros productos que se producen en el interior, pero como bien lo dices, tienen que venir a Panamá para poder salir. ¿Qué papel están jugando de verdad para lograr, de hecho, nuestros cónsules, nuestro equipo? Sé que eso tiene que ver con relaciones exteriores, pero lo toca a usted, el tema de promocionar lo que el país produce y lo que el país es para atraer inversiones. Esa pregunta cae como anillo al dedo en este momento. Mira, nosotros hemos, y yo con todo y el canciller ha puesto a disposición todo su equipo consular, todos sus embajadores, nosotros nos piden información, está ProPanamá trabajando en ese sentido también, enviando la información de nuestros regímenes especiales, de nuestras zonas francas, de nuestras ventajas competitivas, y definitivamente desde el Ministerio de Comercio e Industria lo que estamos haciendo son giras comerciales. Por ejemplo, la otra semana nosotros tenemos una gira comercial en Curazao. En el Caribe, las islas del Caribe demandan muchísimo producto. Ya tuvimos una en República Dominicana el año pasado, llevamos alrededor de 40 empresas panameñas. Se vendieron 13.2 millones de dólares de empresas panameñas, desde grandes hasta pequeñas, en 2 días, don Danilo y Hugo. Ahora vamos a Curazao con 60 empresarios panameños, 60 empresas a vender. Cuando llegamos a esos lugares nos dicen, oye, yo no sabía que en Panamá se hacía esto, oye, en Panamá yo no sabía que se hacía aquello. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos llevando las empresas
a sus compradores. Y eso es lo que logramos con esto. En la gira, allá cada empresa tiene citas preestablecidas, cada una en sus rubros, con sus contrapartes, y no tienen idea de lo que funciona esto. Igualmente estamos haciendo para nuestros pequeños productores y nuestros pequeños empresarios, Panamá, que no tienen pues, la capacidad de comprar su etiquete, trayendo compradores, y hemos hecho varias de esas rondas de negocios que vamos a seguir potenciando. Señor ministro, Hugo lo tocó rapidito y usted también, pero quisiera detenerme un poquito en el aspecto turismo. ¿Y por qué lo digo? Porque ha sido un sector en el que se ha notado un crecimiento, recientemente se anunció de Sí, muy importante. 17% más o menos, que es considerable. El punto es, ¿cuán sostenible puede ser esto? Toda vez que ciertamente hoy día no es fácil conseguir hotelería en el interior, no es fácil conseguir negocios conexos como por ejemplo alquileres de auto. O sea, todo esto ha cambiado mucho, pero ¿es un pico o hay planes para que esto sea más allá de los 2 años que le quedan al gobierno suyo? No, nosotros, y yo estoy seguro, el presidente Mulino es un estadista. Es un hombre que más que dejar un legado, está haciendo todo para dejar a su país muchísimo mejor como lo encontró. Y cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo como gobierno es para que perdure. Nosotros no queremos que cualquier proyecto que se haga en beneficio de la población se cuarte por ser un proyecto pues, que no tiene importancia. Lo que se está haciendo en el turismo, están trabajando. Promtur, en conjunto con el Ministerio de Turismo, con la Autoridad de Turismo, están trabajando de la mano, hombro con hombro, y por eso esto se ha logrado, atraer aerolíneas para que aterricen en nuestros aeropuertos que estaban subutilizados. Y esto, obviamente, sin demanda, no crece la inversión. Ahora hay inversionistas interesados en poner mucho más hoteles porque hay que suplir todas esas demandas de pasajeros que estamos trayendo, y la idea es que eso sea sostenible en el tiempo. Toda esa atracción de aerolíneas, de vuelos, el programa de Stopover que se ha potenciado, y todo lo que ha hecho Promtur con la Autoridad de Turismo ha provocado que esto siga y que sea sostenible en el tiempo. Convertir a Panamá en un hub de eventos internacionales en nuestros centros de convenciones es otra cosa que es una locura lo que está pasando. Aquí hay decenas de eventos en el año y eso no estaba sucediendo, y eso es lo que trae gente, eso es lo que mueve turismo, se quedan aquí, invierten, gastan, y definitivamente eso es lo que estamos haciendo internacionalmente, vender a Panamá como un centro de reuniones, de toma de decisiones y de eventos internacionales. Ministro, todo lo que nos dice suena bien, aumentan los eventos a nivel internacional, conferencias y demás, aumento de récord en exportaciones, el turismo también, cifras positivas. Pero le decíamos al ministro Chapman hace un rato, esa es la macroeconomía que nos dice que están pasando cosas buenas, pero en el día a día se siguen cerrando empresas, sigue aumentando también la gente que dice, me votaron, perdí el empleo, la queja del sector privado de no hay circulantes. Quiero que hablemos de eso y de mina, pero en segundos, claro, nada más. Ya regresamos con más aquí en Debate Abierto. Uy, ministro Julio Moltó está con nosotros. Quedamos con el tema. Hay tantas buenas noticias que nos dice el gobierno. Para quien nos acaba de sintonizar, aumento de exportaciones, el turismo aumentó, más inversionistas están en el camino para venir a Panamá. Pero está el sector privado que dice, oye, no hay circulante, están cerrando cada vez más locales y demás. Estamos hablando de 2 países diferentes, de 2 economías diferentes, ministro. No, Hugo, definitivamente que ha tomado tiempo, y definitivamente que reversar una tendencia, como bien lo dijo el ministro Chapman, toma su tiempo. Había que corregir las finanzas del país, darle una cara nueva a este país y prepararlo para todo lo que viene, y definitivamente en lo que está trabajando el gobierno del presidente Mulino es en brindarle empleo al pueblo panameño. Y por eso el programa Panamá para ti, que entre sus principales propósitos tiene generar 80.000 empleos y más en este año. Don Danilo. ¿Ustedes mantienen la tesis de que 80.000 empleos es una cifra realista en Panamá? O sea, estamos hablando de que al término, si se mantienen 80.000 este año, 80.000 el próximo y 80.000 el que sigue, estaríamos hablando de casi 250.000 de empleos en lo que le resta del periodo. Y seguiremos trabajando, atrayendo inversión para esto, los programas que tiene la ministra de Trabajo, que son fabulosos, el programa de Primer Empleo Agro, todo eso le está dando una primera oportunidad al panameño que no tenía cómo acceder a un empleo.
Y muchos de estos programas de Mi Primer Empleo también le están dando el acceso a un panameño a que entre a una empresa y con ese salario pagado parte y parte tenga una experiencia para que después pueda accesar a otro o que con sus capacidades se pueda quedar donde lo están. Con las empresas multinacionales hemos creado algo en apoyo con las empresas multinacionales, la Ciudad del Saber, las universidades, lo que llamamos la Academia SEM, Academia de Sede de Empresas Multinacionales, dándole a los muchachos que aplican. El año pasado graduamos 60, este año que creo que queremos graduar 100 más. Todas esas habilidades para que puedan entrar a las multinacionales. Nosotros tenemos que educar a nuestra gente porque los trabajos que vienen son de calidad, son trabajos muy técnicos muchas veces. Tenemos que preparar a nuestra gente. En eso también está Senacid, dándole becas a la gente, preparándola en todas estas estrategias que el gobierno está anunciando últimamente, microelectrónica, semiconductores. Hay más de 100 profesionales preparándose en doctorados, en maestrías internacionales para venir a enseñarle a otros profesionales aquí. Tenemos que capacitar a nuestra gente para lo que viene. Y en ese sentido, lo de la Academia SEN, se quedan trabajando. De 60 se graduaron 59 porque uno no pudo terminar, no porque no tenía las capacidades. Entran a las empresas y se quedan ahí con un salario remunerado y de calidad, que es lo más importante. Entonces, ministro, lo que nos está diciendo el sector privado de la falta de circulante o de chenchen, ¿es una percepción esto de los cierres de locales y demás? Digo, Hugo, no hay que menospreciar lo que siente el panameño. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando, generando empleo y dándole al panameño lo que se merece, que es lo que quiere. Y la única forma de llevarle chenchen al bolsillo del panameño es con trabajo. Usted está con el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Ambiente en la comisión designada por el presidente para atender el tema mina. Fíjese que eso no lo tocamos con el ministro de Economía y Finanzas, se lo dejamos a usted nada más. Pónganos al tanto, qué tanto han avanzado, cuándo se le va a anunciar al país la decisión, tendremos que esperar a fin de año, regalo de Navidad, será durante fiestas patrias, ¿qué tanto tenemos que seguir esperando esta decisión? Mire, casualmente dentro de la comisión interministerial, que como bien lo dice, está formada por los 3 ministros, la semana esta que acaba de pasar el día lunes, fui a una gira en la región, fui a una gira en el territorio, visitamos los municipios de Donoso, de Omar Torrijos y La Pintada, visitamos el área de la mina para hablar con los trabajadores. Lo que nosotros queríamos era escuchar a los trabajadores, escuchar a los proveedores. Bajamos a La Pintada y tuvimos una reunión con todos los proveedores ahí también, porque nuestra responsabilidad es conocer realmente todas esas necesidades y lo que ahí pasó. Y lo repito siempre porque a veces somos muy fácil, se dice que eso le pasó a la empresa. Olvidémonos de la empresa, lo que pasó ahí le pasó a Panamá. Panamá perdió muchos empleos, mucha gente. Ahora en mi visita de territorio yo estaba hablando, que de paso les digo, con la actividad que se aprobó del plan de gestión segura, después con el procesamiento del concentrado de cobre y ahora con el procesamiento del stockpile, ahí hay alrededor de 3.200 empleos. 98% de esos empleos son de panameños. Fui a hablar con ellos, fui a entender qué había pasado. Por ejemplo, yo hablé con un jefe de departamento que me dijo, mire, ministro, aquí habían en este departamento 900 personas y de un día para otro quedaron 60, pero no estamos hablando que las otras 840, que eran ingenieros, electricistas, gente muy capacitada, las tuvieron que mandar para la casa sin ninguna razón. Solamente usted, que es un gran analista, póngase despedir a toda esa gente que era del área y que toda esa gente se fuera para su casa sin nada que hacer. La verdad es que es trágico. Ministro, ¿es primera vez que usted estaba en la zona? Sí, señor. Sí. No, en la zona no, pero en la mina sí. En la Primera mina, vez sí. que iba, hablé con los trabajadores. Definitivamente hay unas historias de éxito increíbles. Una muchacha bajita, ella, muy flaquita, de Coclecito, si mal no recuerdo, que no me regañe después si no digo lo correcto, entró con labores menores a la mina y ahora maneja un camión que vale como 18 millones de dólares. Ella solita. Aprender eso y que tenga un salario digno y que eso le pueda ayudar a sostener a su familia, eso es importante. Nuestro deber es ir a escuchar a la gente. Nosotros lo que queremos, Hugo y don Danilo, es que cualquier decisión que nosotros le recomendemos al presidente de la República vaya a los panameños. Que todo lo que se decida vaya y llegue realmente a los panameños.
en empleo, en economía y que mueva el área. Te puedo contar de la visita con los proveedores también. Cuente. Nos reunimos con los proveedores en La Pintada. Perdón, primero nos reunimos con los 3 alcaldes y los 3 presidentes de los consejos municipales en Coclecito. Pueblo lindo, debo decir, nunca había estado en Coclecito. Y ahí vi el río que está ahí, que se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Que de un lado estás en Donoso, en Colón, y del otro lado ya estás en Coclé. Sí. El río clarito, había gente ahí con ese río que lo usan y es navegable para transportar. Escuchamos a los alcaldes, escuchamos las necesidades de los alcaldes y de los representantes, de los presidentes de los consejos municipales, y descubrimos que ahí hay una especie de tapón, de embudo, en el sentido de que les cuesta formular sus proyectos, y entonces ese dinero que el presidente prometió invertir en el área tiene que ser en proyectos que estén viables, que estén generados. Y entre las propuestas que traigo al grupo es que les comencemos a trabajar esos proyectos, porque si no, ellos con los pocos recursos que tienen no pueden levantar un proyecto de una carretera o de un proyecto de un puente. Entonces, como gobierno queremos ayudarlos para que inmediatamente el recurso les pueda llegar. Hablamos con cada uno de los alcaldes quienes han priorizado las obras que quieren en el área. Muchas de ellas coinciden con las que nosotros habíamos anunciado, y después fuimos a La Pintada y nos reunimos con la Asociación de Proveedores. ¿Conclusión? Conclusión, a ver, la señora de la Fonda, como bien lo hablábamos antes, para mí ella, te soy muy honesto, la señora Zárate, si no mal no recuerdo, me decía, que fue con la primera que hablé, estábamos todos sentados ahí en un centro comercial muy lindo, que de paso estaba vacío, la mayor parte de los locales. De los locales. Dice, ministro, yo vendía cientos de comidas al día. O sea, ¿qué es vender cientos de comidas al día? Comprarle producto a todos los que estaban alrededor, proveedores que subían, que le pedían comida para llevar, y que comida que ella entregaba. Y pasó a no vender nada. Ahora, Nada, ni hablar de talleres de tornería especializados, ferretería, constructores, servicios médicos. Hay una situación ahí, y nosotros como comisión tenemos el deber de escuchar a la gente. Hay grupos que se oponen. Necesitamos entenderlos, ¿me explico? Ahora, hay grupos que se oponen, y uno escucha mucho y ve mucho en redes sociales. Lo que quiero saber es si eso, y le he dado el tiempo para que usted se explique, porque quiero saber si esa realidad que se pinta por parte de estos grupos es la que usted se encontró allá. Debo decirte que no. Yo creo que aquí no buscamos justificar una posición. Estamos escuchando a la gente para casualmente entender de viva voz, después de haber recibido toda la información de la auditoría numérica y dura, como quien dice, para hacer un análisis. Eso arroja números, pero detrás de todos esos números hay gente. Y esa gente es la que nosotros fuimos a escuchar, porque realmente es una realidad compleja, don Danilo y Hugo, muy, muy compleja, y nosotros tenemos que tomar una decisión que sea responsable para Panamá. Cada persona que nosotros escuchamos ahí nos mostró un pedazo distinto de la realidad. Los que sí están trabajando en este momento tienen algún sentimiento de culpa por eso, más que de culpa, de tristeza por todos esos compañeros que hoy día no tienen trabajo, que son miles. Estamos hablando de que ahí había, entre directos e indirectos, 40.000 puestos. Nosotros queremos que escuchar a todas esas voces y definitivamente proponerle al señor presidente de la República algo que sea coherente con ellos y con el resto del país. Vuelvo a la pregunta original. ¿Qué alternativas hay sobre la mesa ya? ¿Y cuándo le van a dar al presidente las alternativas para la mina? Mire, nosotros seguimos en el equipo haciendo lo que tenemos que hacer. Mi parte en este momento era validar casualmente todos esos números de trabajo, escuchar a la gente, las situaciones de empleo, ver en el área, escuchar a las autoridades. El resto del equipo lo va a seguir haciendo en nuestras competencias, y definitivamente con toda esta información que ya tenemos, técnica, ambiental, jurídica, ahora la social y la económica, poder entonces construir una decisión que sea seria y presentársela al presidente, pero sobre todo responsable para el país. No debe ser después de fin de año. Decisión de mina antes de fin de año. Antes de fin de año. Noviembre, diciembre o antes de esa fecha. Estarle proponiendo al presidente, llevándole cuáles son nuestras propuestas para resolver esto. ¿Antes de noviembre, diciembre, o esos meses en que la gente está pensando en otras cosas se va a hacer? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con hacer algo responsable. Antes de diciembre nosotros debemos haberle propuesto al presidente cuál es la solución que nosotros vemos más viable para que él pueda tomar decisiones. En la mina. Don Danilo. tomando en cuenta que
usted fue testigo de los efectos en el estado de ánimo de la población. Sí. Y lo que nos dijo el señor ministro de Economía y Finanzas, que este gobierno espera un crecimiento de 1%, por lo menos sostenido para el resto del año. Pensemos que la mina comenzase a operar a más tardar en el último trimestre de este año. Podríamos entonces pensar que si hay un efecto de 40.000 empleos no existentes hoy día, ¿esos 40.000 están dentro de los 80.000 que usted se refiere o no estaban dentro de los 80.000? No, señor. ¿No? No, señor. Entonces tendríamos un boom significativo. Sí, nosotros prácticamente comenzando 2027. Nosotros estamos trabajando muchos proyectos paralelos, don Danilo. El programa Panamá para ti es un programa para los panameños, para generar empleo, para llevarles beneficio a los panameños. Todo proyecto que estamos trabajando paralelo, analizando el tema de lo que ha pasado en Donoso, el tema de la atracción de inversiones, suma. Y yo creo que nosotros vamos a superar con creces esto. Ahora, no olvidemos que la Corte Suprema tomó una decisión, habló de 25 inconstitucionalidades. La gran interrogante que hay es, ¿qué figura se va a utilizar? Ya el presidente dijo, no va a la Asamblea, pero todo el mundo se pregunta, es cómo va a ser esa relación con la empresa minera. ¿Ya tienen algo sobre el particular adelantado? Es parte de todo el análisis que estamos haciendo. Definitivamente toma tiempo, no toma 2 días proponerle al señor presidente una solución para poder abordar esto. Pero lo que toca es primero entender al panameño y primero entender eso que tú has vivido en el área, porque sé que has ido y me lo has comentado y has hecho muy buenos reportajes de eso. ¿Cuáles son las cosas que son mitos y cuáles cosas que son realidades crudas de ahí? Y en base a eso poder tomar una decisión técnica, pero además que administrativamente pueda ser viable para el país. Y que tenga un blindaje legal y constitucional. Ese aspecto también es importante. El gobierno panameño respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso no está en tela de duda. Ese contrato era inconstitucional y eso es pasado. Don Danilo. Formas también son importantes porque para el panameño, común y corriente, para todos nosotros, las formas cuentan. Claro. Y la transparencia va a ser significativo. ¿Qué forma de comunicación, qué manera de hacerles ver a la gente la relación que se podría estar estableciendo para que la industria vuelva a tener los efectos que se espera que se tengan, o mejores todavía que lo que se tenían antes? ¿Cuál va a ser la forma? Para ponerlo en términos del concepto que se utiliza hoy día, ¿cómo se va a hacer transparente para el público que esto, lo que se está haciendo, sea visible, sea palpable y que no sea una decisión de la comunidad política Claro. encerrada con una empresa? Mire, don Danilo, gracias por esa pregunta porque es parte de lo que la Comisión Interministerial ha estado y queremos seguir haciendo. Nosotros desde que el presidente nos asignó esta tarea hemos estado comunicando lo que hemos venido haciendo, ya hemos hecho 2 conferencias de prensa, vamos a seguir comunicando lo que estamos haciendo. Cada ministro dentro de sus competencias o apoyándonos. La ministra de Trabajo va a ser muy importante en esto también. Aquí va a haber mucho de entrenamiento. Definitivamente para poderle ir explicando y contando al pueblo panameño, como bien usted lo dice, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde nos estamos moviendo, qué estamos llevando. Por eso estamos haciendo unificados las conferencias de prensa. Ya llevamos 2. Yo creo que pronto debemos tener alguna otra e ir informando a la población de qué hemos encontrado, cómo lo hemos encontrado y cómo vemos soluciones a futuro. ¿Han conversado con los grupos que se oponen? Hemos escuchado a grupos que se oponen. Por ejemplo, el otro día el licenciado Neftalí estuvo en la conferencia de prensa donde recibimos Neftalí Jaén, la auditoría, y él estaba que si entraba, que no, yo, pero Nefta, entre, no pasa nada. Y que aquí somos todos panameños. Y yo le dije, claro, yo los quiero escuchar y los vamos a seguir escuchando. Digo, ellos tienen unas voces altas y publican mucho en redes, pero también toca escucharlos y nosotros vamos a escuchar a todos los panameños. Aquí no queremos hacer nada que no beneficie a Panamá. Ministro, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Debate Abierto. Nosotros vamos a dar un giro en la información y hablemos un poquito de política para concluir el día de hoy. Con el detalle de que solamente tenemos una corriente porque, mire, las fuerzas políticas que se aliaron para cambiar el reglamento interno de la Asamblea, ninguno aceptó venir.
Así que la exclusividad es solamente para los que decidieron venir y argumentar. Será en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Siga con nosotros. Hoy cerramos hablando, bueno, la semana política, toda la semana tenemos la semana política y procuramos tener representantes de diferentes corrientes, pero hoy está en solitario. Pues casi que no hay corriente. Hay política, pero no hay corriente. Sí, la corriente de Mescondo, no sé, pecho a tierra, yo no sé cómo llamarlo a esto. Puede ser corriente submarina. Sí, o como los avestruces, escondo la cabeza, no sé, de verdad que no sé. Roberto Zúñiga, Coalición Vamos, bienvenido. Bueno, feliz domingo a todos los televidentes. Gracias, Hugo, don Danilo, por esta invitación. No tiene usted debatiente. ¿Por qué usted cree? Mire, llamamos a gente de RM, de CD, de PRD. Es simple y sencillo. La Asamblea tuvo una oportunidad de oro para poder demostrarle a los ciudadanos la eliminación de los privilegios, transparentar las planillas, eliminar esas exoneraciones vehiculares y demás peyorativas que tienen los diputados, pero le dio la espalda una vez más a esa intención que tenía la ciudadanía o ese deseo que tenía la ciudadanía de que este órgano del Estado cambiara, que mostrara una imagen diferente. Se perdió esa oportunidad. Y yo creo que por eso hoy no están aquí, porque ¿cómo le van a dar la cara a la ciudadanía cuando una vez más, la mayoría de la Asamblea le falla a la ciudadanía? Simplemente era transformar y reformar de forma integral y verdaderamente profunda el reglamento interno de la Asamblea Nacional. No se pudo. Y yo esperaba hoy tener argumentos de algunos cambios que a mí me han llamado poderosamente la atención, argumentos que de pronto me convencían. Por ejemplo, las ausencias ahora se han convertido en asistencias, pero ¿de qué manera? Totalmente. Mi asistencia es donde la Constitución no me dice que debo estar, en otro lado, porque mi lugar de trabajo es acá haciendo leyes. Yo esperaba de hoy tener un argumento y no lo digo con sarcasmo. Esa es una de las que más me preocupa, pero quiero saber las que más le preocupan a usted. ¿O dónde siente usted que se dio marcha atrás, hubo retroceso? Sí, yo creo que sobre todo en ese elemento donde los diputados ahora van a poder incidir de forma, yo lo llamo algo negativo dentro del presupuesto, porque el diputado va a meterse en el presupuesto, pero por un objetivo personal y no común. O sea, va a privar el interés del diputado sobre el interés nacional, porque él puede decir, yo quiero que se haga un proyecto en mi comunidad sobre tal vez una prioridad que necesita el país. Entonces, eso es negativo, abre la puerta al clientelismo político de grandes proporciones y también existe una dualidad de funciones. Ya se ha explicado de todas las maneras que la Constitución establece las responsabilidades de los diputados muy claramente, la función legislativa, administrativa y judicial. De ninguna manera está esa de gestionar proyectos. Yo creo que eso es lo más grave, pero también el tema de las asistencias es grave. Este jueves veamos la Asamblea. La Asamblea estaba vacía. Pero estaban en su circuito seguramente. Puede ser que estaban en su circuito. Entonces, ¿ahora qué? ¿Para qué vamos a sesionar? Hay más de 150 proyectos en el orden del día que son proyectos que pueden generar algún beneficio, que ese es el propósito por el cual estamos en la Asamblea. Yo me pregunto, yo en verdad no tengo esperanza que esos más de 150 proyectos se vacíen de aquí a que termine la ley. Ahora bien, yo en el tema de gestionar proyectos, yo le pondría el apellido. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si se cita al ministro Danilo Toro, yo le pregunto, oye, a don Danilo, ¿cómo está el proyecto del hospital que está en mi circuito? Y eso es una especie de gestión. O viene mi comunidad y me pregunta, yo llamo al señor ministro, ¿cómo va el hospital? O sea, hasta allí. Exacto. Pero no sé, yo siento que se le fue la mano en pollo y ahí quiero también que don Danilo Toro haga su análisis y conocer su respuesta. Porque desde el momento en que yo me aseguro la asignación de la partida, yo estoy elaborando el presupuesto. Y siento que estás invadiendo el trabajo del órgano ejecutivo. Yo sin saber de leyes, a mí me queda esa impresión y a eso no está llamado un diputado, sino a aprobar, rechazar y recomendar en materia presupuestaria. Así es. Esto no se queda en ese marco. Yo no sé, don Danilo, y lo dejo también con don Roberto. Diputado, como don Hugo, yo no domino el derecho, no es mi profesión,
no tengo la competencia técnica para decir esto, pero el sentido común me dice que aquí hay una contradicción, Grande. por no decir una inconstitucionalidad. ¿Por qué? ¿Qué dice la Constitución sobre las funciones de ustedes, los diputados? Ustedes tienen 3 funciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 funciones? El rol administrativo, legislativo y judicial. Perfecto. Si ustedes tienen que fiscalizar y hacer funciones judiciales, ¿ante quién? Ante el Ejecutivo. Exacto. ¿Cómo pueden ser parte de aquello que ustedes tienen que fiscalizar y sobre lo cual tienen que eventualmente estar a disposición para hacer las bases, las funciones de un juez de ocasión? O de fiscalizar. Si están gestionando, ¿cómo pueden fiscalizar lo que ustedes mismos están gestionando? Es decir, yo encuentro un choque constitucional aquí. Ahí está jugar a ser el todopoderoso, y disculpe para darle la palabra, porque yo hago el presupuesto, ¿verdad? Yo me aseguro que la asignación esté, y yo, además de gestionar, fiscalizo la gestión de lo que yo incluí en el presupuesto. Oye, supuesto. eso convertirse en un órgano superpoderoso. Totalmente, Yo no sé. totalmente. Por eso yo creo que por las funciones constitucionales, esto ya queda descartado al entender de un ignorante en materia de derecho. Por eso ahora todo está en las manos del presidente de la República, que él se ha dicho ser un hombre de leyes, que él debe hacer cumplir la Constitución y vetar esa ley, vetar ese proyecto de ley, porque nosotros no podemos demandar de inconstitucionalidad hasta que el presidente no la firme y la sancione. Nosotros tenemos que esperar, porque ahí sí podemos presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esa norma. Hasta que él no la firme no podemos, porque está en el trámite legislativo que corresponde como dicta la Constitución. Además de esos superpoderes, acuérdense también un elemento que a mí la verdad que me genera mucha preocupación, que es el tema de la asistencia del personal de despacho de los diputados, que también está en ese mismo artículo donde indican que el personal de despacho de los diputados van también a poder gestionar obras. Eso es preocupante. Además de que pueden estar asignados al Riesgoso. circuito. Exacto. Ese es otro detalle. Eso es, vamos a llamarlo muy negativo, porque ya la Asamblea va a desvirtuar su propósito por el cual fue creado para irse a un tema comunitario, y van a ver como 4 o 5 representantes en los circuitos plurinominales, porque el diputado ahora va a gestionar dentro de la comunidad. ¿Eso qué es? Ahora, mi pregunta es, si tenemos a un diputado que va a cumplir con todas estas funciones y que incluso le vamos a pagar a su personal, porque este es el detalle, ese personal que está allá lo paga usted, Danilo, lo pago yo. Mi pregunta entonces es, ¿para qué necesitamos alcalde? ¿Para qué necesitamos representantes? Exactamente. Por eso digo, hay una dualidad de funciones que es preocupante. Y yo creo que esto también viene... De facto estaríamos creando un ministerio. Exacto. Con muchos ministerios. Y gestionadores, o sea, porque no es lo mismo, usted Hugo lo menciona muy bien, no es lo mismo que por lo menos a nosotros, a mí en lo personal ha llegado el Hospital José Domingo, allá en el materno infantil en David. José Domingo de Valdía. En José Domingo Valdía, que están exigiendo a gritos, tienen un déficit porque han tenido que ir emparapetando porque no reciben el presupuesto completo. Que nosotros podamos pelear para que se le cumpla el presupuesto a esta institución, creo que es importante, porque es una institución de salud y lo necesita. Esos son el tipo de cosas que uno puede hablar con el ministro. Oiga, ministro, este hospital necesita poder cumplir con el presupuesto, pero tiene un déficit. Exacto, pero hasta ahí. No es lo mismo que tú incidas dentro del presupuesto y diciendo, es que yo necesito una carretera en mi circuito para poder conectar mejor y cumplir con mis beneficios personales, que el beneficio común de un país. Entonces yo creo que son dos cosas totalmente diferentes, y entender por qué pasa esto ahora, previo al inicio de un calendario electoral. Yo creo que el próximo año la intención de muchos diputados va a ser tratar de avanzar en un objetivo electoral para poder buscar una reelección en base o entregando obras. Eso sería si el presidente sanciona la ley. Espero que el Ejecutivo no se preste para eso. Ahora bien, también en el tema del Ejecutivo, no sé, porque no nos ha dado luces sobre estos temas, y me preocupa esta semana cuando llevaron el proyecto de presupuesto, porque vi que usted se centró en el tema de lo asignado a la publicidad estatal. Sí, correcto.
Y yo ahí quisiera hacer algunas anotaciones porque he visto una tendencia últimamente a querer demonizar la publicidad estatal. Nosotros somos signatarios del Pacto de San José y establece claramente que la publicidad estatal se enmarca dentro del derecho del ciudadano de saber lo que hace el gobierno y el gobierno en su deber de informar al ciudadano. O sea, en el tema transparencia incluso también y de libertad de información está inscrito ahí y forma parte del bloque constitucional. ¿Qué es lo que le preocupa y les molesta de los 37 millones en publicidad? Digo, yo creo que es importante poder ser transparente. Okay. Y este país es un país que tiene muchas necesidades en el área de educación, salud, acceso a agua potable. Yo creo que es importante poder trazar las prioridades que se necesitan para poder atender. Y más, el tema de los 37 millones en publicidad, yo creo que tiene que enfocarse en dónde va a ir destinado. Pues si va destinado en medios tradicionales se puede entender, pero si va destinado en otros elementos para poder, vamos a llamar, tener call centers, cuentas brujas, para poder ¿Eso elevar. existe? Claro que existe. ¿Eso está pasando? Claro que existe. ¿Eso lo está haciendo el gobierno? Digo, pruebas, yo creo que el ciudadano lo puede entender y lo puede ver. Cuentas se han generado, se han creado un montón de cuentas y hay ataques a quienes no piensan diferente por medio de estas prácticas otroras que la verdad de una manera cercenan el espacio democrático. Nosotros podemos debatir y yo creo que en democracia es necesario generar ese debate institucional. Por lo menos en el tema del presupuesto se puede generar ese debate con el ministro Chapman, no pasa nada, porque es enriquecedor para la población conocer cómo se va a ejecutar ese presupuesto y por qué se han designado algunos millones en algunas cosas. Eso es importante para poder enriquecer el debate, pero ya a pasarlo a un tema que se utilizan algunas plataformas para golpear adversarios, yo creo que eso sí ya es un golpe bajo. Bien, yo le estoy dando un bono a los diputados que nos acompañan últimamente y es que al final cierren hablando de algún proyecto que ellos estén empujando, quieran presentar. Mire, le estoy dando ese bono para que vengan a debatir, pero que además salgan ganando algo. Claro. Como ahí la máxima es que hay para mí. Entonces, usted no me lo ha pedido, pero le doy el bono también. Mire que esa oportunidad se la pierden los diputados PRD, RM, etcétera, que no quisieron venir a hablar el día de hoy. Claro, mira, gracias, Hugo. Yo creo que una vez tuve una entrevista contigo y tú me preguntaste, ¿qué proyecto de ley bueno para generar empleo? O sea, ya es ley de la República el proyecto de ley, la ley de la República de Paraísos del Istmo, que busca promover el turismo a lo largo y ancho del país, dándole o potenciando a los municipios y corregimientos con la creación de estrategias turísticas de la mano con la Autoridad de Turismo. Es un ejemplo, y hemos tomado ese ejemplo producto de la cooperación técnica con la Secretaría de Turismo de México del proyecto de pueblos mágicos que tiene en México. Entonces lo que creamos es una certificación para cada uno de los municipios alrededor de Panamá, de nuestro país, para que los alcaldes apliquen y cumplan con una serie de requisitos para poder recibir la asesoría técnica y crear lo que llamamos esos atractivos turísticos o agendas turísticas para que el turista nacional e internacional conozca qué es lo que tiene. Entonces, esta es una política pública muy interesante porque el Banco Mundial ha determinado que el mayor retorno de la inversión se genera en turismo. Y hoy en día, el turismo es lo que más empleo está generando en microempresarios. Entonces, yo creo que es un proyecto importante. Yo he estado en comunicación con la administradora de turismo. Ya ella está avanzando en la reglamentación y esperamos pronto tener esa ley en ejecución. Ganchito ahí, don Danilo. Sí, turismo ha sido una buena cara del gobierno. Hay que reconocer que es la actividad económica que más ha levantado vuelo. Ahora, mire el bono que se pierden sus colegas por no venir. Gracias por acompañarnos. Lo único que le va a una recomendación. ¿Sí? Haga lo mismo pensando en turismo, pero para áreas comarcales. Así es, Oiga, de acuerdo. Estoy de está acuerdo. buena. Mire, de acuerdo. Mire, ahí en la comarca Nove, se basta con consejo y todo gratis, asesorías gratis. Sí, y se ha visto, por lo menos aquí en Emberá, se ha Porque visto. ellos tienen otro régimen. Sí, sí. Exacto, pero se ha visto en Emberá como el turismo es lo que saca adelante esa comunidad. No, pero crearle un régimen Ayudarlo. especial creo que es un buen reto. Sí, principalmente la Nove Buglé, que ahí hay unas bellezas que no se repiten en ningún otro lugar del país. Les reitero el agradecimiento, a ustedes las gracias por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, y espero que con actores de todas las corrientes políticas nos volvemos a encontrar en debate abierto. De aquí entonces seguimos haciendo el esfuerzo, nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.